Suscríbete a la Panterita. Vinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Buen día, Bruno. El gusto de estar en contacto con Miguel Figueredo. Caramba, mira, vos, che, nos atendió por fin el expresidente de Sudamérica, pero igual queda como presidente. 3 meses por ahí, hace rato. Después de 3 meses por ahí. ¿Vos, tanto así? Sí, pasó? hace mucho no habla. Y bueno, no, en este medio. Y bueno, es que ya va a ser presidente de la APF, que nos va a tener. Sí. Imagínate cuando sea presidente, si es que lo llega. Sí, por eso. ¿Cómo te va, presidente? Hola, Bruno, un placer saludarte a vos, a todos tus compañeros, al equipo. Abrazo grande. ¿Cómo está, presidente? ¿Todo bien? Bien, bien, súper, gracias a Dios. Bueno, alejado del fútbol, mirando, ¿qué se siente? Y un poco más tranquilo, pero se sufre casi igual, Se sufre casi igual. Sí. Pero bueno, por lo menos con un poquito menos de responsabilidad. Y nada, solamente alentando y tratando un poco de apoyar siempre en lo que se necesite. Tengo una permanente comunicación con los actuales directivos y de repente cuando necesitan algún consejo y creo en la capacidad de poder dar, porque muchas veces tampoco tenemos respuestas, comparto con ellos algunas cosas. Presidente, un poco me imagino que estarás preocupado porque no están saliendo las cosas últimamente. Sí. Ayer se dio un golpe, o sea, para mí un batacazo, porque Guaireña, si vos mirabas en los papeles previos, era favorito Sol, ¿verdad? Pero Sí, no, sí. General Caballero, Sí. y termina goleando el primer partido ya 3-0 y no sé qué pasó con Sudamérica, no sé qué le está pasando al club. Hay que ser sincero, nos pasaron por encima, ¿verdad? Mal, feo resultado. Hablamos, me llamaron, la gente, estuvimos hablando, tratar de mantener la cabeza fría, pero la verdad que no condice con el plantel que tenemos. Estábamos preparados por mucho más, sorprende y complica, ¿verdad? Mucha desazón, era un torneo que hasta hoy, en todas las presentaciones que tuvimos, pasamos a segunda instancia por lo menos siempre. Y bueno, nos sorprende y obliga a que se trabaje mucho más y ajustar las piezas. Pero, presidente, ¿qué pasó? Porque muchos hacen referencia a que el tema, después de tu alejamiento, el tema económico pasó a ser un factor importante. O sea, que Sí, jugadores que, por ejemplo, ya no pudieron continuar en la institución, el factor económico apuntan algunos. Sí, el presupuesto se tuvo que bajar. Nosotros hicimos un gran esfuerzo económico, en realidad yo, ¿verdad? Para hablar ya con propiedad. Hice un gran esfuerzo económico por la situación en la que estábamos y contratamos jugadores de otro nivel y bastante más onerosos. Y bueno, luego ya va a ser difícil para que un club con el presupuesto de Sudamérica pueda mantener ese plantel y obligatoriamente la nueva comisión directiva tuvo que hacer recortes, ¿verdad? Pero aún así yo creo que el equipo es muy competitivo, no se compadece con lo que pasó en la Copa Sudamericana. En el torneo local, digamos que dentro de todo no está tan mal el puntaje que se acumuló hasta ahora, estamos quinto o sexto en la tabla, pero es preocupante el nivel por lo que se está viendo. Doctor, te saluda Fabio. Te quiero hacer la siguiente consulta. Cuando termina el partido, el técnico Juan Pablo Cumpillo dice que le preguntan si es un fracaso y él decía no, un fracaso sería irnos al descenso. Sin embargo, el presidente Carlos Gianni posteó que definitivamente estaba hablando él de un fracaso y desilusión de Sudamérica, que tenemos que hacernos cargo. Absoluto fracaso es. Yo no sé las excusas, esas son excusas, ¿verdad? No, para mí es un fracaso y también escuché que dijeron que le trajimos para que no descender y tampoco es cierto porque con el plantel que teníamos... Hace mucho que no pelea el descenso Sudamérica. Claro, pues nosotros con el plantel que teníamos, como terminó pasando, jugamos la final de la Copa Paraguay y terminamos entre los primeros, para salvarnos justamente terminamos bien el torneo, salvándonos 3 o 4 fechas antes
pero aún así no puede, la verdad que las palabras fueron muy desafortunadas para mi entender y para mi gusto, decir que solamente vino para eso. Presidente, Miguel, doctor, hubo personas que cuestionaron tu balance en Sudamérica. Me imagino que te enteraste, ¿verdad? Sí. Y es una persona que ya viene hace tiempo con eso, quiere su minuto de fama, creo que arrancó luego con el programa de usted hace 1 año y medio, 2 años atrás. Primero, para contextualizar, hay que dirimir un poco quién es quién, ¿verdad? Revisar un poco sus antecedentes, sin que eso quiera justificar el balance, pero ver un poco el antecedente de quién es quién primero y a partir de ahí arrancar, ¿verdad? Y bueno, él cuestionaba, por ejemplo, no sabe leer un balance, porque cuestionaba, por ejemplo, que dice que los ingresos de Copa Sudamericana no estaban dentro del balance. Y por lo que entendió él, tenía que ser ingresos Copa Sudamericana Conmebol, tenía que decir en el balance. Y eso no puede decir porque la Conmebol no tiene relación con los clubes directamente. La Conmebol transfiere a sus afiliados, que los afiliados son las asociaciones, en este caso la APF, y la APF transfiere esos fondos al club. Entonces están como ingresos APF. Pero como no sabe leer un balance, tira un disparate y algunos que tampoco entienden parece le da mucha difusión. O por ejemplo dice que el fútbol femenino en un año 2017 o algo así se gastó 30 millones de guaraníes y al año 2019 250 millones. ¿Y por qué? Y tan sencillo como porque en el 2017 solo no tenía fútbol femenino. O sea, el disparate para la galla, sin problema, ¿verdad? Hay que ver la intención que tiene y de parte de quién viene, ¿verdad? Bueno, ¿y va a ser candidato a presidente de la APF, doctor? Sí, voy a ser. Va a ser, confirmadísimo. Confirmado. ¿Ya estás hablando con los clubes, presidente? Sí, ya hablé con varios clubes. ¿Y qué tal la recepción, la receptividad? Muy bien. La verdad que hasta sorprendido te diré. Parecía que como algo natural, se dio algo en forma natural cuando Robert dijo que ya no se presentaría, automáticamente empezaron a hablar muchos conmigo y bueno, si hay un buen proyecto y se puede formar sobre todo, pero por sobre todas las cosas, un buen equipo, que estén las personas idóneas en los lugares adecuados y podamos hacer eso, yo creo que va a ser más llevadero y fácil de alcanzar el objetivo. Doctor, sobre el punto, muchos especularon que tu salida de Sol era para esta candidatura. Entonces, en ese contexto sí. Te pregunto si te sorprendió lo de Robert o algo manejabas o algo percibiste en relación a la renuncia o que no se va a volver a... Te voy a ser absolutamente sincero y hasta te puedo jurar por mis hijas. No tenía absolutamente pensado ni tampoco sabía lo que iba a decir Robert. No tenía eso. Se dio porque se dio. Yo entiendo que las especulaciones parecerían que es mucha coincidencia, pero para tranquilidad mía y de todos ustedes le puedo asegurar y recontra asegurar que no fue premeditado. Doctor, viene sonando, bueno, lo de Juan Alberto Acosta en un momento su club, Petengil lo dijo aquí, Luis, ahora usted está manifestando que sí, ya es concreto, y algunos dirigentes o algún sector, escuché Figueiredo candidato oficialista, ¿es así o no? No, habría que preguntarle a los... No sé, ¿A quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? No, porque escuchamos, acá escuchamos, sí, que dijeron que sería el candidato oficialista. ¿A quién lo dijo? Pero sí te puedo decir que muchos clubes me están apoyando, pero no sé a quién llamarlo oficialista. Claro, por eso, porque no está dentro de repente, ¿verdad? Entonces, claro. Por eso quería hacer esa aclaración por ahí. Sí, aquí mira que lo que justamente no debe pasar es que se politice, ¿verdad? Si se politiza se pudre todo. El fútbol no tiene que estar totalmente abstracto y fuera de ese tema, porque si se empieza con eso vamos a hacer mucho daño, muchísimo daño. Y ojalá que no pase eso.
Doctor, en caso de que llegue a la presidencia, ¿vas a respetar al cuerpo técnico, el contrato del cuerpo técnico actual? Mira, es muy prematuro poder hablar de eso. Yo creo que hay que hacer una evaluación. Estamos en puerta de jugar otros partidos, 2 partidos, por más que no tengan mayor trascendencia, pero siguen siendo importantes. A ver un poco si hay evolución o no. Hay mucho por analizar, y por eso te decía, buscar gente. Yo no soy el dueño de la verdad, y creo que mejores decisiones voy a poder tomar siempre y cuando esté rodeado de gente que entienda y que conozca el tema, personas, como te dije, idóneas en los lugares adecuados, que te puedan dar más luz y más sapiencia sobre esto, y pienso rodearme de ese tipo de gente y ahí recién tomar una decisión. Doctor, cuando vos decís no hay que politizar, estamos hablando de la política partidaria a nivel país, porque Sí. política deportiva también existe. Sí, no, política deportiva existe y, Sí. y bueno, se ve, pero si entramos en política partidaria vamos a andar muy mal. Y es lo que ustedes manejan ahí en los círculos, porque es un círculo pequeño el del fútbol. Y siempre hay intereses, ¿eh? Yo la verdad que me estoy sorprendiendo, yo ni sabía que existían ese tipo de intereses, no sabía ni por dónde podía venir, pero sin embargo es así, ¿verdad? Pero ¿de parte de qué, de quién es, doctor? No, de la gente en general. ¿Apoyando ¿verdad? a qué candidato específicamente? No quiero dar nombre, pero digo nomás que ojalá no pase, que nadie se meta, que los políticos no se metan, eso nomás es mi augurio, digamos, pero no... O sea, no tu tengo temor. nombre. Sí, es un temor. Doctor, ¿cómo evalúas, ya que justo Federico te preguntaba el tema del rótulo, si uno es oficialista, es opositor o es una mezcla, intermedio, híbrido? ¿Cómo evalúas la administración de Robert Mañana Harrison? decir híbrido demasiado feo. No, por eso. O sea, que en la política y ahora ya entra en la candidatura y puede haber proselitismo, ¿verdad? Sí. Mira, evalúo justamente eso de la política, ¿verdad? No va a ser nada bien que eso se meta, y que cuando empiezan con oficialista, por ahí un club te apoya y bueno, ya sos entonces un candidato oficialista, y inclusive te van a rotular de tal o cual partido político, inclusive, ¿verdad? Entonces no, eso es lo que no debe, ojalá no pase. ¿Y tu balance de la administración de Robert? El balance administrativo es bueno, muy bueno. Fíjate, nosotros teníamos sesiones en el Consejo Ejecutivo cuando arrancamos debajo de las gradas del estadio, que tenía filtraciones. Hoy tenemos una sede impecable, con todas las comodidades. El anterior CAR, en lo que es ahora el Centro de Alto Rendimiento, es un lujo, un hotel con seis canchas impecables de fútbol, una de pasto sintético. Se está trabajando en el Centro de Alto Rendimiento para las mujeres, el CARFEN, y con todas las comodidades, una administración sana. Yo sé que a mucha gente no le gusta que yo diga eso, no le va a gustar, pero es la verdad. Y en cuanto al administrativo, se ha crecido mucho. El tema es, la deuda sí es de futbolística, ¿verdad? Lamentablemente no se pudo llegar al objetivo, y el termómetro que mide la gestión, aparentemente, y es así en cualquier selección de fútbol, es cómo anda la selección. Después el resto de fútbol de playa, sin quitarle mérito, ¿verdad? Fútbol de futsal y todo perfecto, pero cuando la selección mayor no te va bien, el resto es anecdótico prácticamente, y te pasan a jugar solamente por ese tema. Ahora, presidente, esto lo venimos arrastrando hace mucho tiempo. No, claro. No, claro, o sea, mira que de la época de Napú, pasando por Alejandro. No quiero justificar. Vos me preguntaron qué tal la administración, ¿verdad? Y yo te conté por 2 partes. En fútbol, mal. No fue mal. Hay que estudiar por qué, porque muchas veces también no se tiene o nos salen los valores que teníamos antes, o que queremos, o que necesitamos más bien. En muchos países el fútbol también evolucionó, de repente nosotros no evolucionamos, nuestros chicos no evolucionamos, tenemos canchas que hay que mejorar, el gramado, la preparación física. Hoy estamos viendo que la preparación física tiene un problema, la alimentación de los chicos,
Voy a ser reiterativo y voy a hablar de la formativa, pero todo el mundo habla de la formativa, pero es de verdad trabajar en serio, empezar a sacar valores ahí, aumentar la competitividad de nuestros torneos internos. En fin, hay una serie de cosas que se pueden mejorar y se deben mejorar para poder llegar al objetivo, pero es lo que nos toca. Doctor, dijiste que estás hablando con los clubes. ¿Con Cerro y Olimpia, con los presidentes, llegaste a hablar? Sí. ¿Y con lo Sí, cual? No, con Cerro todavía no andamos mucho. Con la gente de Olimpia sí estamos hablando, con varios en realidad, con todos los clubes de primera división ya tomamos contacto. Pero es un poco entorpecer o empezar a acelerar la maquinaria electoral, por decirlo de alguna manera, cuando todavía falta un año, ¿verdad? Entonces hay que ir formando ese equipo que te dije, que quiero hacerlo, y una vez que tengamos ese equipo, empezar a presentar un proyecto, porque si hacer proselitismo por hacer proselitismo para llegar nomás, no estoy para eso, en realidad no estoy para eso. Pero si vamos a hacer un proyecto con un equipo y si conseguimos unidad de todos los sectores y un apoyo de todos, porque esto solo yo o solo inclusive te digo más, solo un equipo de APF no va a poder llevar adelante. Hay que sentarnos todos los actores del deporte, del fútbol en una mesa y decir lo que realmente tenemos, y eso le incluyo a ustedes, los periodistas, le incluyo a los agentes de jugadores, a los representantes, le incluyo a los clubes que tenemos que empezar a trabajar con los directores técnicos de las formativas y también de primera división. En fin, hay muchos actores que debemos trabajar unidos, yo sé que es difícil, puede sonar muy romántico, pero tenemos que llevar todos juntos el carro para adelante. No, si empezamos a tironear entre todos, vamos a seguir repitiendo el fracaso, ¿eh? Doctor, ¿ya manejás los plazos cuando decís falta todavía un año? ¿Sabes por lo menos cuándo se estaría realizando legalmente la asamblea para elegir autoridades? Y tiene que ser, mira, lo legal es entre diciembre y marzo, entre diciembre de este año y marzo del año que viene. Y yo estimo como diciembre están las finales y todo eso, va a ser muy difícil cerrar el balance y todo también. Yo calculo que va a tener que ser en febrero o marzo, ¿verdad? Doctor, hablaste de que querés rodearte de gente que sabe. Estamos hablando de qué tipo de gente, dirigentes, jugadores. Sí, dirigentes, jugadores, técnicos. Mira, yo no creo tampoco, así como creo también, está bien, tiene que haber una cabeza en el cuerpo técnico, pero me gusta a mí mucho compartir y escuchar anécdotas, experiencia y todo lo que pueda enriquecer y que pueda ayudar a llevar adelante el equipo, el objetivo, ser un articulador, ¿verdad? Porque en esto hay que saber ser ahí sí entra la política de ser un poco articulador, tratar de congeniar los egos de un técnico con otro, los egos de un dirigente con otro, de un agente con otro, de ustedes los periodistas, de un periodista con otro, porque todos tenemos egos, ¿verdad? Y si podemos articular y congeniar esos egos y que sea para sumar, yo creo que vamos a tener mucho más fuerza y mucho más posibilidades de llegar a objetivos importantes. Doctor, ¿y tu candidatura? A ver, ya va con todo, ¿no? Pregunto esto porque por esas cosas de la vida, Robert Harrison, porque falta mucho aún, revés su postura y vuelve a presentarse. ¿Qué pasaría con tu candidatura? Le conozco, no va a hacer eso. Ok. Doctor, bien marcaste cómo una gestión o una administración se define por la performance de la selección mayor independientemente de los logros administrativos o la salud financiera. A vos te tocó estar en varios ciclos en el departamento de selección. Sí. ¿En eso también hubo una especie de involución o es que el resto ha crecido tanto, se ha profesionalizado tanto y nosotros no estuvimos a la altura? Así fue. Lo segundo, lo que dijiste. Yo creo que se profesionalizó mucho. Justamente lo que te decía, gente adecuada en los lugares indicados y nosotros ahí creo que puede ser un tema que nosotros tenemos que mejorar. El departamento de selección sí es un departamento demasiado importante
hay que rever un poquito, buscarle la vuelta, arroparse un poco mejor y llevar para adelante. Presidente, ¿cuándo vas a decidir el tema de tus vicepresidentes? ¿Cómo vas a ir resolviendo eso? ¿Cuándo más o menos vas a perfilar eso? Y yo creo que a mitad de año va a empezar eso a perfilarse, porque muchas cosas, como decís, pueden cambiar de acá a fin de año todavía. Hay figuras nuevas que están surgiendo en la dirigencia. Está mal que hable de un club, ¿verdad? Pero me sorprende el presidente de Olimpia muy gratamente cómo motiva, la fuerza que tiene, la verdad que increíble, un dirigente que me sorprendió muy gratamente, un estilo que gusta a la gente y que gusta y que ayuda mucho a la motivación con los jugadores también. Es importante que sigan apareciendo este tipo de dirigentes. La verdad que felicitarle de paso, felicitarle porque lo que está logrando y tener las agallas para agarrar un club como lo agarró y llegar a esa posición es admirable. Está clarísimo. ¿Y cómo es tu relación con la UFI? Mirá que ahí hay varios votos y los muchachos ahí son muy buenas. Muy buena. Le conozco a varios de la UFI, le conozco a la gente de la intermedia. Mi intención es trabajar con todo y que mejore, por supuesto. Seguramente ha de ser la intención de todos los candidatos también. Pero es cuestión de, en su debido momento, acercarse, ver lo que necesitan, escucharles, ver si le podemos ayudar. Tampoco prometerle cosas que no se pueden, al estilo de Sol América, ¿verdad? Cuando no se puede, no sé qué va a hacer, no comprometerse en algo que no se va a poder cumplir. Por ejemplo, hoy me estabas hablando de este muchacho que nos mandó. Él está enojado, por ejemplo, porque yo doné dinero al club, ¿verdad? Primera vez que escucho eso. Sol no tiene ninguna hipoteca, ni una deuda, ni un enajenamiento, no le debe ni al coreano de la esquina, no le debe ni un peso. Y él habla de pérdida del patrimonio. Bueno, pérdida del patrimonio es una deuda conmigo, y esa deuda conmigo yo doné. O sea que él se está enojado porque Sol no tiene deuda, porque yo doné lo que, si había pérdida, yo doné. Increíble. Bueno, pero yo creo que la gente siempre valoró mucho el orden institucional de Sol América, que está muy a la vista, ¿verdad? Me parece que esa es una cuestión, no es porque estemos charlando, pero creo que al aire en más de una ocasión lo hemos dicho, y también la mayoría de la gente, de lo que yo veo y escucho, habló siempre del orden institucional de Sol América, que es un club ordenado, así mismo, que inclusive peleó cosas sin enloquecerse económicamente y cumpliendo con todos sus compromisos, que me parece que es lo más valorable. Mira lo paradójico, que hay clubes que deben millones y no tienen ninguna demanda, y un club que no debe ni un guaraní, un loco le demanda, ¿eh? Espectacular eso. Pero bueno, no hay vacuna contra ello, ¿verdad? No hay, mira, hasta la influenza, ¿cómo? Hasta el COVID ya tiene vacuna, contra esto no hay vacuna. Doctor, gracias por atendernos, un abrazo muy amable. A las órdenes, abrazo. Gracias, el expresidente de Sol América, el doctor Miguel Figueredo. Se lanza con todo. Yo creo que ya están los pingos sobre la cancha, ¿verdad? Ahora hay que esperar que arranque el partido. Mira que está Alberto Acosta por un lado. Pero oficialmente, Bruno, el doctor Miguel Figueredo es el único. Porque Alberto también. No, por eso, Alberto Acosta era el famoso cuando charlábamos con Snit. Le pedimos, y mira que ya pasó la semana. Y Luis Petengil dijo, voy a esperar para que esté seguro que no se presenta Robert por Harrison. Y Figueredo desechó esa posibilidad. Muy claramente y escuetamente te dijo, no creo porque lo conozco. Y yo no creo que haga Dani eso públicamente. No, eso. Dijo 2 veces. Pero no, yo creo que 3 también dijo Robert Harrison. Yo no creo que él pise su palabra y que en diciembre diga, yo reveo esta posibilidad.
o me pidieron los famosos, me pidieron los... Yo creo que es muy sincero este apartamiento de Robert Harrison de la dirigencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol y del fútbol por ahora. Yo creo que en realidad... O sea, me parece genuino lo que te quiero decir. Yo también creo eso, y es más, sería hasta un boomerang para el propio Robert si es que hace eso allá. O sea, ¿qué es lo que tanto va a cambiar en diciembre? Es más, en esa época vamos porque ¿sabes qué? Va a ser peor. Te voy a dar un razonamiento muy sencillo. Ese día se sorprendieron los dirigentes. ¿Sí? Y uno notaba en el rostro de los dirigentes, porque no puede ser que hagan tanto acting así. Normalmente vos te das cuenta, salvo que sea un mitómano profesional, ¿verdad? Mentiroso profesional, que sea, no sé, un actor, pero todos no pueden actuar al mismo tiempo, porque cuando anunció Robert Harrison, los dirigentes se miraron entre sí y no podían creer si era en serio o es un chiste lo que estaba haciendo. El mejor ejemplo es la previa, ¿verdad? Entonces, porque yo vi las tomas que hicieron los compañeros cuando hizo el anuncio y no sabía nadie. Y como ejemplo te digo nomás que Robert Harrison tenía todos los votos, no pasaba absolutamente nada. Es más, mandaron a un cuarto intermedio a los dirigentes para que él revea su situación, su posibilidad de continuar, y le pidieron que continúe, y él dijo, no voy a continuar. Y es más, esa noche hubo una reunión, ¿verdad? Y le volvieron a pedir ya en una reunión informal, y él les volvió a decir, señores, no me insistan más porque ya es una decisión tomada. O sea, esto no tiene vuelta atrás. Y por eso Figueiredo no va a ser una chambonada de... Yo creo que Petengil es cauto, ¿verdad? Porque Petengil me parece que primero podría contar con el apoyo de un club grande como Cerro, que siempre es importante que él lo dijo, tu aval, él lo dijo, ¿verdad? O sea, él comprometió a Cerro. Y sí, porque hasta ahora ninguno de Cerro oficialmente salió a decir, no, Fabio le preguntó por Cerro y Olimpia. Sí, y ¿sabes qué digo? Escuchate lo que digo. Con Cerro hablamos, pero no tanto. Sí. Con Olimpia siguen hablando, y el remate. Cardona está haciendo una excelente gestión, lo felicitó. Claro. Necesitamos esa clase de dirigentes. Yo creo que Bruno, ¿sabes por qué volvió a resaltar lo de lo de Alberto? Yo creo que va a ir también. Alberto está también esperando, no quiere, él está hablando, yo creo que está hablando con su entorno inmediato, y ya estará también sondeando con los clubes, porque ya pasó el tiempo. Yo creo que por eso yo le pregunté el tema de oficialismo. Es que y él dijo, creo que dijo anterior, depende de cómo se mire, ¿verdad? Porque en un momento dijo, no sé qué sería oficialismo, pero después dijo, hay clubes que apoyan a Robert, que hablaron ya con él. Claro. Porque esa misma noche ya hablaron con él, algo que no se dio ni con Petengil ni con Juan Alberto Acosta, hasta donde uno sabe. Es que hay clubes, él ya estuvo adentro. Vos ves el perfil de los tres candidatos, y el que estuvo siempre trabajando en el Consejo Ejecutivo fue Miguel Figueiredo. Por eso. Aglutinar más fácilmente. Por eso hay un conocimiento, o sea, y por eso varios ya le dijeron aquella noche de la renuncia de Robert Harrison, o el anuncio de Robert Harrison, varios ya le telefonearon en esa misma noche, lo contó él, y aquella vez tuvimos nosotros la misma información que varios clubes o representantes de clubes ya le dijeron tu como turno. También ante la consulta, porque a ver, la interpretación no era muy forzada, pero como también uno cree que fue genuina la renuncia o la no presentación de Robert Harrison para el siguiente periodo, también yo le creo a Miguel Figueiredo cuando dice, no, yo te juro por mis hijas que no fue la famosa movida, yo salgo de Sol porque yo sé, porque lo que decía Bruno, o sea, seguir esa transmisión, y uno veía, y el mejor ejemplo es lo que dijeron en la previa, o sea, vos en la previa no vas a hacer eso, como hicieron los presidentes del ascenso, si es que había 0,1% de lo que terminó haciendo. Claro, porque decían, apoyamos la gestión del presidente Robert. Pidieron adelantar las elecciones. Pidieron adelantar las elecciones para que ya continúe por otro periodo más. No, ellos no sabían de esto. Yo lo que sí veo, les Bruno, cayó como un baldazo de agua fría, inclusive a los dirigentes el anuncio que hizo Robert Harrison. Yo lo que sí veo, y mira que, porque también es hábil el doctor Figueiredo, porque
en una administración sana en lo económico, pero con un rotundo fracaso en lo deportivo, nos queda bien el rótulo de oficialismo. Por eso cuando Federico le hace la consulta, dice, no, yo no sé qué es, pero a ver, vos agarrás 3, y por eso le hacía el tema de los rótulos. Si los 3 anuncian, yo a Totti lo tengo como el opositor, a Miguel Figueiredo como el oficialista, y Luis Petengil sería, por eso le decía el tema de un outsider, una tercera fuerza, desde lo que es la gestión, Fíjate que el expresidente Sol volvió a insistir el tema ojo con el tema de la política partidaria, y yo creo que cuando se especuló que Robert ya podría dejar, cuando dice, no, yo hasta diciembre sigo, es para que se puedan formar las fuerzas y que no haya una intervención mucho más brusca de gente de afuera. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Con Inverfin, la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart. Durante todo marzo, encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También los encontrás en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Atención, Campo 9, ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre la ruta 2 Mariscal Estigarribia, kilómetro 212, Campo 9. Por apertura, todos los combustibles tienen menos 300 guaraníes por litro, así que te esperamos para llenar tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esta noticia es para vos. Y todos los viernes visita una de las sucursales de Farmacia Catedral o llama al 627-7000 y abonando con tus tarjetas de crédito de la CEU obtendrás descuentos de hasta el 30% en todo lo que necesites. Aprovecha este gran beneficio, no te lo pierdas. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Estamos con Juanma Figueiredo, móvil personal. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, todo tranquilo. Bien, sí, con relación a Cerro Porteño, tenemos la información que después de la sanción que dio a conocer ayer el Tribunal Disciplinario de la APF, donde suspende por 8 meses a la hinchada organizada del Club Cerro Porteño y todas sus facciones, que el Club Cerro Porteño estaría apelando a esta decisión, tratando de disminuir la pena que le había impuesto el Tribunal Disciplinario el día de ayer. ¿Cómo? ¿El club? Sí, el Club Cerro Porteño estaría apelando la sanción, buscando reducir la pena que le había, o que le impuso en este caso el Tribunal Disciplinario. ¿A la barra? Sí, o sea, el tribunal le suspende a la hinchada organizada de Cerro Porteño por 8 meses. No, eso ya sabemos, pero ¿el club va a apelar eso? Sí, tenemos esa información, que estaría buscando reducir esa pena. Bueno, que alguien me explique lo que está pasando porque no entiendo. No, yo primero no entiendo lo del tribunal. Y yo creo que de eso quiere agarrarse Cerro para decir, bueno, si vos entras en una cuestión medio forzada, nosotros vamos también a apelar porque... No, pero no sé si me entienden lo que quiero decir. Claro, meterse institucionalmente para... No, pero es apañar o proteger o no entiendo si Cerro siempre, inclusive sacó un comunicado donde no estaba de acuerdo con los hechos acontecidos. El propio Chiqui Arce reprobó esta situación. Cualquiera en su sano juicio reprobó lo que pasó. ¿Y por qué Cerro tendría que apelar una sanción contra las barras organizadas? Esa parte es lo más lo que no entiendo. Es como que el club... El abogado de la barra. Es abogado de la... Exactamente, o sea, asiente lo que... Abogado de los que hicieron desastres y escándalos y destrozaron el... Pero yo lo que entiendo es que ellos dicen, no podés sancionar genéricamente
cuando debieras individualizar a los responsables. Por ahí pasa, sí. Yo entiendo de esa forma. Pero ¿para qué va a apelar entonces? ¿Por qué no? Por eso. Tendría que hacer por eso arranqué diciendo vos pedir una corrección, porque yo también tomo como toma Ariel y Bruno, ni Luqueño se animó a, como institución, a apelar a una sanción Y la contra su barra. la fiscalía es la que tiene que hacer su trabajo. Y fíjate que esto, o sea, la fiscalía totalmente de forma paralela. Y hasta ahora 5 personas fueron individualizadas. Yo no puedo creer hasta ahora eso. Pero no sé, a mí me gustaría hablar con una autoridad del Cerro porque sinceramente no puedo creer lo que vos estás contando, Juanma. No es que desestime tu información, ¿verdad? Pero me cuesta creer. Me parece que Dani él locuró rápidamente una idea mínimamente razonable, ¿verdad? Además, en la realidad es una sanción guau. Van a terminar entrando todos otra vez. Salimos en macana. Claro, porque acá pues lo que se sanciona la son bandera, los bombos y la bandera. La denominación es lo que se... ¿Cómo hace? Porque primero no tenés el padrón de los barras, ¿verdad? Y acá son todas las facciones, dice, ¿verdad? Y hay 2 facciones en Cerro Porteño, Comando y La Plaza. Y ellos son los que están suspendido por 8 meses, que no pueden ingresar a ningún estadio, no es solamente la olla, y es solamente para el torneo local, no es para la Copa Libertadores. ¿Y cómo hacer para decir, vos sos de la barra, ¿verdad? Pero que llamás vos, Bruno, a un integrante del Tribunal Deportivo y te va a decir, no, ellos pueden entrar individualmente, como barra nomás están sancionados, te van a decir, lo de siempre. Pero entonces, o sea, ¿qué es lo que entonces como barra, qué es lo que entren todos juntos, Pico? Que lleven la bandera, que lleven los bombos, eso es una organización de... Llamarle a alguien del tribunal que nos pueda explicar razonablemente, porque no sé, vos cometés un delito en cualquier lugar y te imputan, y acá lo que se hizo en Cerro, lo que sucedió en Cerro Porteño, no es que se hizo en Cerro. Lo que sucedió en Cerro Porteño fueron hechos de violencia donde hubo apuñalamiento, y eso es, no sé, según lo que yo entiendo, es intento de homicidio, y debería de individualizarse a esta gente e imputarles. ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Y qué es lo que no se hizo? No quiere el fiscal. Me parece que está durmiendo nuestro fiscal. Parece que... Y la última y única vez que charlamos... Ese era uno, pero hay otro, el fiscal Jorge Sosa también estuvo. No, pero a lo que ustedes estaban diciendo. Si hablamos de que la aplicación es imposible, esta es una sanción, la eterna, donde no se sanciona al sujeto sino al objeto. Así mismo, ahí está. O sea, ¿sabes qué? Definición. Esa es la mejor definición. O sea, vos tirás una moneda en la cancha y vos no suspendés al que tiró la moneda, vos suspendés la moneda. Claro. Porque acá porque por lo que ustedes están diciendo, por eso yo decía que los tribunales es muy ridículo. Porque lo único que sí es chequeable, porque a ver, si Fabio es barra, Federico es barra, Bruno es barra, Ariel es barra, yo soy barra, y los 5 estamos con los bombos, con la bandera, pero no, para el próximo partido vos entras como Fabio, él entra como Federico, él entra como Bruno, él entra como Ariel, yo entro, y si demasiado queremos demostrarle nuestro buen comportamiento, vamos a agarrar un distanciamiento social, o metemos a otra persona entre vos y vos, pero ¿sabés lo que no podés meter? El tema del bombo, la bandera, porque eso sí es de barra. A eso vamos. Entonces yo lo que tengo que entender es que esta disposición es: no metan esas cosas. Conclusión. Bueno, pero ¿y quién te garantiza que vuelvan a hacer disturbios y que se peleen? Pero acaba de decir que no se puede chequear. Si acá no dice fulano, mengano, puede poner una lista de 1000. Porque es como vos decís, pues no ves que lo que nos van a meter son las famosas banderas grandes, los bombos y compañía, ¿verdad? Pero inclusive te digo más, cántico vamos a tener en la barra durante el partido. Eso va a ser imposible de frenar. ¿Cómo vas a frenar eso? No, pero por eso te digo, ¿quién te garantiza a partir de todas estas determinaciones que tomaron de que inclusive se vuelvan a pelear? No, eso nomás hoy. No, yo por eso arrancaba. Esta resolución es... ¿Y ahí qué van a decir? Prohibición de objetos. Son barras, son hinchas comunes, pero se pelearon. No, y ¿qué es lo que van a decir? Claro, es como una trifulca que hubo en preferencia, en plateas. Pero mira que toda la vida fue así la sanción guau, el castigo guau. Claro. Toda la vida. Siempre. Por eso, Olimpia, Luqueño. Yo estoy escuchando atentamente nomás porque Luqueño incluso 2 barras, Chancholian y Bayo, y se mataban allá adentro. Y de hecho, el domingo pasado la barra de Cerro estaba suspendida.
y aparecieron todos sin la bandera en gradería. Estaba Por eso, sorprendida. lo que no hubo fue... O sea, pero creo ya que en estaba el segundo sorprendida. tiempo Ustedes preguntan cómo van a entrar pusieron el tema al bombo y ahí- pero por eso digo, ya vimos el domingo pasado cómo entraron, Es que estaba sorprendida. Esto es, ¿sabes qué, Federico? Como suspenderle al proyectil y no al que arroja el Claro. proyectil. Exactamente. La otra vez ¿Qué un casi compañero hay? dijo, se suspendió la guampa le tiró a Taibí, se suspendió la guampa, pero el que le tiró la guampa a Taibí nunca lo metió en preso. No. No se sabe quién es el tipo que le tiró la guampa desde Platea y desde el 99, 98, fue aquel partido, no se puede llevar material a la cancha. Hasta Por el guampazo a porque le Taibí. tiraron también un proyectil de esa A él que no naturaleza. fue piedra, ¿eh? A él le tiraron una piedra, ¿verdad? El árbitro tan fogoso, era malo, era Argel, tenía copete acá. Sí, copete largo. Sí, a él le tiraban piedra y después al árbitro boliviano que le tiraron en Olimpia Católica en para uno, le tiraron la piedra de la preferencia, se suspendió el partido cuando Almeida dirigía El Cobreloa, Olimpia del 2002, aquel monedazo. Sí, pero yo hablo de acá, ¿eh? No, ya sé, pero... Yo hablo de acá, Bruno, ¿sabe por qué? ¿A qué voy? A que nunca se encontró el culpable. No, nunca. El partido que lo arrancó Rodrigo Rojas con un gol de Sí. penal. Bueno, pero acá pues lo que uno espera es que Cerro salga así, no, queremos que se individualice, se le impute, se responsabilice, no que apelen esta... Claro, o sea, yo por es eso lo que utilizaba es el tema raro. observación, rectificación, profundización, pero apelación no, apelación suena como que, sí, no, vamos a apelar esta sanción en nuestra barra, no puede ser, parece así, o sea, Claro, y son ellos mismos los que suspenden los partidos. Lo que rompieron la butaca, rompen la butaca, toda se esa cuestión, pelean, ¿no? no sé, no. Y los bombos los meten porque están dentro del club. ¿Quién empleado del club le va a frenar? Los bombos están dentro del club, por eso metieron los bombos el domingo pasado en el segundo tiempo, estando ya suspendidos. Aclaratoria, sí, puede ser aclaratoria de la sanción, Claro, pero porque apelación no. A mí cuando Juanma decía, también sería llamativo si el objetivo de la supuesta apelación es para reducir. Porque si vos lo que pedís reducción es, vos estás aceptando el hecho. ¿Se entiende? O sea, si vos decís, no, pero esto no tiene ni pie ni cabeza, como para mí no tiene esta resolución del tribunal, no sé cuál es la figura, pero si tu objetivo es, no, que no, en vez de 8 que sea 4, que sea 6... No a todos. Y encima, No, ese es el mensaje. encima Ese es el mensaje. chocamos con el tema que preguntaban esta mañana, y que tiene razón, ya pasó esto. La barra de Cerro puede entrar a la Copa Libertadores tranquilamente. Claro. Porque es para... Si fuera algo tan grave. No, es para espectáculo de la APF. Es verdad, puede entrar, los 3 partidos que vienen puede entrar tranquilamente la barra de Cerro. En un momento se suspendió la barra de Olimpia por aquello de Guaraní que fue por algo que hicieron en diciembre. Se suspendió diciembre y enero. Por 2 meses y en enero no había fútbol. Y era una risa, ¿verdad? Acá son 8 meses, pero no sé de qué tipo, pero las sanciones siempre son de ese tipo, por eso son tan rápidas. Acá me dice aclaratoria lo que podría pedir, estoy bueno con Cerro, a ver si... Yo me encantaría hablar con la gente de Cerro. Sí, Juanma, yo te pido Católica Olimpia hay gente que se está acordando. ¿Vos sabés que le tira al árbitro? Desde preferencia le tiraron, No hay forma de no ver a que le tiró en preferencia. No, imposible. Y vos sabés que hizo Castigliaria, él entró a la cancha 4 árbitros. Él entró y en vez de auxiliarle a su colega estaba tirado, suspendió el partido. Se puso a aprender, me acuerdo bien que se puso a aprender la preferencia y hizo así. El pobre, creo que era Ortubé, Por eso creo el que hijo de Ortubé. Sí. Para que la cámara lo enfoque. Claro, él entró a suspender el partido sin mirar a ver si podía seguir o no y se suspendió el partido. Cuando andaba tan mal Olimpia con Castrilli Arias, sí. Bueno, Juanma, yo te pido una cosa, por favor. ¿Podés averiguar más, profundizar esto? Porque suena muy fuerte, te digo sinceramente, el título que acaba de decir, Cerro apelará ante el tribunal de la APF la sanción a la barra. Mira que Juanma está, la última vez que entró, la otra vez entró, dijo Cerro concentra, dijo el miércoles, está tirando títulos fuertes, Juanma, Juanma. Sí, pero a ver, son cosas que suceden, uno averigua y... Está Víctor Agüero, vamos a salir la duda. Espérame un ratito, Juanma. Vamos a recurrir a la fuente directamente. Y suerte que nos atiende el doctor Víctor Agüero porque él es justamente el asesor jurídico de Cerro Porteño. Doctor, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Un saludo para vos, para Federico, Dani, Ariel, Juan, no te acuerdo de
Estamos con Fabio también. Doctor, levanta un poquitito más tu voz si sos tan amable, por favor. Acá Juanma nos acaba de lanzar un título que nos gustaría un poco entender si es así o si no es tal la información para rectificar, ¿verdad? O decir, no, esto es lo que corresponde, ¿verdad? Pero lo que nos acaba de decir Juanma es que Cerro apelaría la sanción del tribunal de la APF en contra de las barras. Así es, Bruno. Anoche estuvimos conversando con los compañeros, ni bien recibimos la sanción. Y efectivamente vamos a estar apelando la sanción colectiva que fue aplicada por el Tribunal de Disciplina de la APF, porque la consideramos fuera de derecho. Es una medida desproporcional por un hecho que fue producido por personas que fueron identificadas por el club y por la propia policía, que están atravesando un proceso penal, que la propia policía manifestó a qué grupo pertenecerían y que no es a ninguna de las dos facciones conocidas de la barra. Me parece totalmente inconducente la sanción que pretende aplicar el tribunal de la APF y violando muchos principios, incluso constitucionales, de los hinchas del Club Cerro Porteño. O sea que lo que ustedes entienden es que el tribunal tomó una decisión general y no en particular con las personas que cometieron realmente los desmanes. Exactamente, los hechos, en este caso, gracias a la intervención de la policía y a la tecnología con que cuenta Cerro Porteño, se consiguió identificar a quienes iniciaron y protagonizaron el hecho. Eso se puso a disposición de la Fiscalía. Existe una carpeta fiscal en este momento contra esas personas. O sea, se están siguiendo todos los procedimientos legales correspondientes. Y creo que sancionar a personas que están a 50, 60, 70 metros no tiene ningún tipo de lógica jurídica, y sin ser especialista tampoco creo que tenga nada que ver con la prevención de hechos violentos. Creo que incluso, doctor, uno de los grupos, Comando, no tuvo nada que ver ahí, ¿no? Ellos ni cerca, o sea, están en la otra punta de la heladería ellos están. Y está la Murga también, que es muy conocida y querida por la gente, que tampoco tuvo ni cerca ni participación. Y sí es una pequeña facción ahí de un sector de la ciudad. También la policía y nosotros tenemos información de cuál habría sido el motivo del origen de la gresca, y creo que de esa forma es como se deben atacar estos hechos. El sistema de video de Cerro colaboró para la individualización. El lunes, ese hecho ocurrió un sábado, Sí. El domingo estuvimos en contacto con la Fiscalía, ellos se apersonaron el lunes, y mediante el sistema de seguridad proporcionado por Cerro de videovigilancia se pudo identificar a la persona. Claro, porque acá pues parece que es muy fácil sancionar genéricamente nomás ya y no individualmente, ¿verdad? Totalmente, o sea, ese es el problema, y tienen que trabajar los fiscales. Acá el fiscal es que tiene que moverse. Yo no entiendo. No, es que la Fiscalía está trabajando con mucha celeridad. Creo que ya procedió a imputaciones, creo que ya hubo detenidos, la policía también, están identificados, y la verdad que esta sanción del tribunal es un total contrasentido y contraviene cualquier principio jurídico aplicable en este caso. La verdad que nos sorprende, por la sanción no está debidamente fundamentada, escueta, y disimulan con los 8 meses, pero acá la hinchada de Cerro está suspendida todo el año hasta que termine el campeonato, porque como todos saben, los campeonatos terminan en noviembre, así que de mantenerse eso, la intención del tribunal de la APF es que Cerro juegue sin su hinchada hasta final de año. Ahora entendemos, porque cuando Juanma nos lanzó el título y Juanma estaba en la información correcta, pero en el camino correcto, ahora entendemos, claro, lo que ustedes lo que piden es justamente individualización
y no que sea genérico y que no se le sancione a gente que no tiene que ver con... Castigo para dos Claro, facciones. castigo Vamos a poner nombre, que una comando y otra la murga. No, ¿Verdad? claro, que son- individualizar. Por eso Sí. mencionaba a mí, lo de la resolución no tiene ni pie ni cabeza y eso que ni siquiera tengo niveles básicos como el doctor de leyes. Pero yo lo que quería profundizar, porque Juanma nos decía que se iba a apelar para reducir el tiempo. No, por eso a mí me llamaba la atención, porque pedir una reducción es una aceptación y esto no tiene pie ni cabeza. Entonces, ¿ustedes van a apelar para que se cambie esta figura, doctor? Vamos a solicitar la revocación de esta sanción, por supuesto, la revocación de esta sanción y por la vía de la apelación. Pero te soy sincero, este tipo de sanciones hasta habilita a los afectados a recurrir a la justicia ordinaria, no al club, digo, pero yo, hincha de Comando, de la Murga, ¿por qué no voy a poder asistir al estadio por un hecho que no tuve ninguna participación ni ninguna responsabilidad? O sea, yo creo que hay mucha gente, no vamos a esconder los hechos de violencia, pero hay mucha gente que está trabajando, que está mejorando, que está intentando desarrollar buenos espectáculos y volver a este tipo de sanciones me parece que ya está demostrado que en ningún país fue la vía para solucionar los hechos violentos. La vía es penalizar y sancionar a los responsables. Esa es la única solución que funcionó en el mundo, y bueno, acá como siempre estamos yendo por la vía más fácil y menos eficiente. Claro, pero es muy diferente entre revocar y pedir la rebaja de la suspensión, ¿verdad? Entonces, No, ahora sí tenemos en claro, o sea, ustedes van a pedir la revocatoria de lo que estableció el tribunal, no es que van a pedir la reducción. Ahí ahora sí que quedó bien claro. Y me parece que una palabra cambia totalmente, de hecho, el contexto de las cosas, ¿verdad? Es que nosotros no aceptamos el criterio con el cual se aplica esta sanción genérica contra personas no individualizadas. Doctor, aprovechando que estamos al aire, ¿cómo quedó lo de Carrascal? ¿Ya están avanzadas las cosas? ¿Hubo intercambio de documentaciones con el América? ¿Ya sería efectiva la compra de un jugador que realmente ha demostrado un nivel muy interesante para lo que es el torneo local? Y bueno, después ahora se viene la prueba de fuego, que es la Copa Libertadores. Sí, Rafael, nosotros tenemos una opción hasta junio, una opción de compra, pero estamos en conversaciones con el América ya de adelantar la misma en algunas condiciones que fueron propuestas por nosotros y que están siendo aceptadas por el América, así que estaríamos cerrando. Ya aceptó el América la propuesta de Cerro. Y en principio, en lo general, sí, ya aceptó. O sea, fue conversado previamente, así que creemos que vamos a cerrar en los próximos días. ¿Es compra de 100% ya, doctor? Del 80, creo que. 80%. O sea, América se quedaría con el 20%. Así Está bien. Doctor, ¿crees que esta derrota de Cerro encienden las alarmas? ¿Fueron sorprendidos por Olimpia? ¿Qué lectura futbolística tenés de lo que pasó con respecto al clásico? La verdad es un tema que vos sabés que a mí no me gusta entrar mucho, pues escapa un poco de mi área ahora. No, pero una opinión futbolera, ¿eh? Una opinión futbolera. No, nosotros siempre estamos con las alarmas encendidas y cuidando todos los detalles, y el profesor está encima de toda la cuestión futbolística permanentemente. O sea, por ese lado de alarmas y de sorpresa no tenemos ninguna preocupación. Sí, una mala tarde puede tener, creo que cualquiera. A mi criterio no hay que dramatizar mucho una derrota después de mucho tiempo. Pero vos sabés que, perdón que te interrumpa, doctor, te quiero decir nomás algo para meter dentro del debate, y lo dije la otra vez. Hay veces que una derrota, y va a sonar lo mejor contradictorio, pero una derrota en un momento dado le viene bien a un equipo, porque es como que
vos te despertás y prestás más atención y mejorar lo que tenés que mejorar, ajustar lo que tenés que ajustar, si es que hay cosas que ajustar, ¿verdad? Y despertarte ahora, porque si vos perdés un partido clave, por ejemplo, en la recta final del campeonato, y no te puedes recuperar a lo mejor. O tenés una mala tarde, noche en un partido de Copa Libertadores importante y te podés quedar fuera. Pero ahora perdiste en la sexta fecha, poder recuperarte, tener todavía un largo trecho que recorrer en el campeonato. Sí, nosotros estamos muy convencidos del camino que estamos transitando, estamos muy seguros que por esta vía, con este plantel, vamos a estar siempre más cerca de los objetivos. Y como te digo, una mala tarde creo que en el fútbol puede tener cualquiera, por eso es tan lindo. Todos los equipos pueden ser superados en algún momento, o pueden ser derrotados sin ser superados a veces. Así que nosotros vamos a seguir por la misma línea y nosotros estamos muy tranquilos con lo que tenemos y con lo que venimos desarrollando. Doctor, ¿y el cambio de régimen de concentración para los solteros? No, eso fue hay un régimen establecido hace muchísimo tiempo con los chicos que vienen en la pensión, creo, con los demás chicos, y eso no cambió nunca. Y la verdad que evidentemente mucha gente estaba esperando un pequeño traspié para empezar a ver fantasmas que no hay, así que eso es algo normal, parte de la rutina, y por supuesto mientras el profesor decía que continúa así, va a continuar así. Ese régimen no se cambió. No se cambió. Está muy bien. Doctor, una última con respecto al tema Carrascal. ¿Por cuánto tiempo va a firmar con Cerro su nuevo contrato? 3 años, eso ya está todo. 3 años. 3 años, sí. Perfecto. Bueno, perfecto, doctor. Hablando de cómo están con respecto a deudas, a cobrar. Y a cobrar y a pagar, siempre estamos en la... No, para cobrar lo que más interesa ahora. Parece que los muchachos ahora, no sé, en la Argentina hubo una época que el cepo, ahora no sé, lo único que falta es que digan que por la guerra de Ucrania que no tiene nada que ver con Ucrania, ¿verdad? que no pueden pagar por eso. Tengo una de esas, digamos. Tengo una de esas. No, ¿en serio me está diciendo? En serio, vamos a ver cómo termina. ¿Y qué caso sí se puede saber? Es la Solidaridad Junior Alonso. La de Junior, esa puede ser porque inclusive volvió el jugador. Además los rusos no pueden... No, pero ellos hicieron efectiva la compra, Dani. Ahora le enviaron a préstamo nomás. Agarraron y claro, es lo que, doctor, vos estás diciendo que cuando los rusos compraron a Junior del Atlético, ellos tenían que mandarle a Cerro Solidaridad y ahora están diciendo, me cancelaron el SWIFT, así que espera un rato. No me dijeron nada todavía, pero... Ellos, la verdad que dentro del plazo anticipado, incluso firmaron los documentos, se comprometieron al pago y estamos dentro de ese plazo de pago, aunque después ocurrió una guerra, así que vamos a ver cómo termina. Lo único que falta es que te digan que venía a retirar a Kiev, ¿verdad? Alguien la va a mandar. Y mira que ahí Krasnodar justamente estaba bien cerca de la frontera con Ucrania. Sí. Doctor, recién charlamos con Miguel Figueredo, sos hombre de fútbol y se van a venir las elecciones. Lo de Pettengill. Por eso, y habíamos charlado con don Luis Pettengill, y él mencionó que Cerro había comprometido su apoyo siempre y cuando él se postule, y él dijo que él quiere esperar para que realmente Robert Harrison no se postule. Cerro Porteño entonces va a apoyar a Luis Pettengill si el ingeniero se presenta como candidato a ser presidente de la PF. Claro, el tema está hablando, está siempre con nosotros, con Juan José. Juan Carlos está en la directiva, nuestro vicepresidente también, así que vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. La verdad que fue muy cambiante todo, nos sorprendió a todos y bueno, por supuesto el ingeniero tiene todas las cualidades y el apoyo de Cerro Porteño, pero creo que vamos a seguir la línea que él plantea, que es la de esperar cómo se desarrollan los hechos.
Gracias, doctor, por atendernos y por echar luz con absoluta claridad para que la gente entienda lo que está pasando. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, hasta luego, Bruno. Un abrazo. El doctor Víctor Agüero del Club Cerro Porteño, vicepresidente jurídico de la institución azulgrana. Confirma entonces, pero en este caso se cambia el término para tener con exactitud. Cerro efectivamente va a apelar, pero va a pedir la revocatoria de la suspensión y la individualización de las personas y no acepta tal cual ha sancionado el tribunal genéricamente y por 8 meses a las barras, a todos los grupos, a de hinchada, todas sí, las facciones del Club Cerro Porteño. Y lo de Carrascal está cerrado de acuerdo a lo que decía Víctor Agüero, acuerdo de palabra, ya en estos días se cierra 80% compra Cerro y 3 años de contrato de Carrascal en Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Adelantamos esto, atención, Luis Zárate, Marcos Gómez y Richard Ortiz convocados a la selección paraguaya. Vamos a confirmar todo esto y ampliar con Johnny González. Está nuestro móvil personal ahí en directo. Está hablando en estos momentos Barros Esqueloto. Pero adelantamos, atención, Twitty con fotos, por favor. 3 convocados y después hay que ver los otros de nombres. Olimpia. Alberto Espínola, Robert Morales de Cerro, Julio Enciso de Libertad y Josué Colmán de Guaraní. Bueno, estos son los nombres resaltantes. Repetí otra vez, por favor, Federico, si sos tan amable. Luis Zárate, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Alberto Espínola, Robert Morales, Julio Enciso, Josué Colmán, Santi también, Santi Rojas, arquero de Nacional. Los jugadores locales. Bueno, entonces adelantamos estos nombres, yo no sé, habrá va a manejar esto Twitter, el collage de fotos, va a elegir uno de cada uno, porque me parece la Pantera Morales, después lo de Zárate tiene 2 partidos y medio en primera. Y el listado y Josué Colmán. Claro, pero lo otro es muy llamativo, lo de Zárate, ¿verdad? No, se nota que Guillermo, el tema de la edad, porque si es por rendimiento, Derlis, hace rato lo de Lorenzo, pero parece que hace el corte con el tema de la edad. Sí. Los nombres, entonces, repetimos. Teneme paciencia, Federico. Está muy lento hoy nuestro tweet. Te pido, por favor, porque está con los... No, lo que pasa es que son diferentes. Hay que encontrar una de Zárate, Bueno, repetí, por favor. Esto es Mateo, porque está Richard también, ¿verdad? Que claro, sí, está Richard Ortiz. De gran momento también. Bueno, Luis Zárate. Olimpia, Richard Ortiz. Marcos Gómez y Richard Ortiz. El doble C de Olimpia está convocado. Espínola. Y Morales. Y Josué Colmán en Guaraní. Nombres resaltantes convocados por... Y Enciso que se mantiene de Libertad, ¿verdad? Y Enciso que se mantiene de Libertad. Está Johnny. En un momento vamos a estar con Johnny González para tener la ampliación. ¿Qué tal, ídolo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo andás? Felicidades, Gabriel. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Cuántos años está cerrando, Gabriel? Será así, se puede saber. ¿Cuánto dijiste? 61. 61. Ahora, antes pues era una cuestión de que te decían, los perros querían ocultar su edad o algunos decían ya está cumpliendo tantos años, y hoy cumplir años realmente es para celebrar y decir con ganas, cumplo tantos años, y a medida que sos más viejo, más tenés que festejar, Gabriel. Así mismo, la gente normalmente quiere esconder su edad. No. Y yo con orgullo estoy contando. Y además después de lo que se vivió con la pandemia y la gente que se fue y murió, Gabriel. Hace 2 años estábamos llorando y no queríamos salir a saludar, ni tocar, ni mirar a la gente. Y sin embargo, pasamos con orgullo y estamos disfrutando, celebrando el cumpleaños hoy. Gabriel, ¿estás contento? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís de salud, físicamente? ¿Cómo te tomas estos 61 años de tu vida? Espectacular, tuve 61 años. Realmente privilegiado, yo siempre digo. Yo siempre le pedí a Dios que me dé la vida, la fuerza. Yo voy a poner la voluntad. Y así mismo estoy. ¿Jugás siempre al fútbol ahí con los muchachos? Sí, siempre juego. Nuestro lugar en Fernando de la Mora se llama JP. JP, Fernando de la Mora. Los muchachos ahí siempre le hacen alguna gambetita, embocarlo mitad, Dios mío, Completo, hago todo. Y con nosotros, y ahí vienen los muchachos a jugar con nosotros, Michel Aymoli, vienen a jugar Hugo Talavera, Hugo Yaquet,
Pedro Garay, Colorado Gamada, vienen, todos vienen ahí, viene Aldo Bobadilla, está con nosotros Darío Verón, todo. Pero una selección eso es, Gabriel, ¿eh? Sí, yo soy el inventor ese, yo le llevo a los muchachos. ¿Y quién ve el que mejor juega legalmente, Gabriel? ¿Quién es el que mejor se mantiene? No, ahí, pues todo un poco. Porque Colorado Gamarra, visto, está físicamente un BBT, se está haciendo, ¿cómo se llama este tipo? UFC, esta pelea. Sí, no, Colorado es los flaquitos, se mantienen todos tranquilos, pan, espectacular. Porque si queremos jugar, pues hay que cuidarse. Sí, claro. La única manera es. Totalmente. Y Gabriel, ¿cómo lo viste a Olimpia? Me imagino que te habrá puesto muy feliz lo que hizo el Olimpia. Yo estoy muy feliz por Paco Esteche y Julio Cáceres con cuerpo técnico. Sí. Y a todos les felicito porque en este momento pasaron dos partes y entrar a la fase del grupo. Mantener la humildad, respeto y dedicación, no hay de otra. Porque el pueblo espera mucho del equipo que llegue en un lugar muy alto. Y para llegar en un lugar muy alto cuesta mucho sacrificio, mucha dedicación y mucha humildad. Sí, totalmente. Gabriel, ¿y el equipo te sorprendió futbolísticamente? ¿Algún jugador específicamente de cómo jugó Olimpia? De esos partidos bien coperos y que Olimpia lo jugó como tal, ¿verdad? O sea, jugó al estilo de Copa Libertadores, sin volverse loco, pero asestando y golpeando en los momentos exactos, ¿verdad? Así mismo, porque dejarle de lado a un equipo tan poderoso que es Fluminense, le ganó 3-1 allá en su casa, ganó 2-0 acá Olimpia, y remontar de vuelta en penales cuesta. Eso demuestra la mística, la dedicación, la humildad, el querer ganar el partido y clasificar, y así lo demostraron los muchachos. ¿Te llama la atención algún jugador del Olimpia en estos momentos? La atención, el que más llama la atención es Paiva. Guillermo Paiva, él, yo le conozco a la familia, su papá, él salió conmigo cuando era criatura, todavía en la foto, y ahora está en un lugar muy, muy alto, muy delicado, que es jugar en el Olimpia. Se necesita humildad, trabajo y dedicación, porque también prima el respeto hacia los adversarios. Por lo tanto, tienen que demostrar humildad para que pueda surgir. Gabriel, ¿qué te parece el presidente del Olimpia? Me gusta su actitud, su humildad, porque por encima de todos los jugadores, presidentes, aficionados, está el club. Sí. Y eso me gusta de él. Está muy bien. ¿No te llamó Osvaldo, Gabriel? No, todavía no, seguro que va a llamar, seguro. A propósito de eso, Gabriel, hace poco hablábamos con Silvio Suárez y nos contaba toda aquella anécdota que tenía que ver. ¿Vos no te fuiste a jugar contra el Milan, Gabriel? Yo estaba lesionado en esa época, Bruno. Yo por eso no fui a jugar, porque estaba lesionado. Pero él dijo que te habías peleado también con, no sé si con Cubilla o con Osvaldo. Con Osvaldo, digo. Fabio te está saludando, Gabriel. No, yo estaba lesionado, no. Está bien. Gabriel, para cerrar, ¿cuál es el menú por ahora? No, el menú es normal. Tranquilito, no repetir, no comer en exceso, nada. Y sigo manteniéndome así, de esa manera. Pero un asadito, a ver, me imagino más tarde, Gabriel. Y ahora es más complicado comer asado y más complicado todavía comprar 1 litro de gasolina. No,
De eso ni hable, ¿verdad? Todo el mundo está con ese tema. Y Sí, comprar huevos no, pero- también, Gabriel. Acordate de No, eso. había sido el huevo también está y se complica porque yo tengo una gallina casera y antes que la ponía, antes que estaba Sí. poniendo ponerle 20 huevos por día, ahora pone 1 o 2 nomás. Y todo eso baja. Fuerza, Gabriel. Muchas felicidades. La aprecio Muchas siempre el gracias. cariño para vos. Salud para tu familia. Muy amable, bendiciones. Gracias. Gabriel González, ídolo del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítalos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes DJ Johnny en vivo 18:30 horas, sábado 19 Long Play en vivo 21:30 horas, sorteos 2 millones en créditos, degustaciones, sorteos, promos de chavitragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en congeladores, todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta: congelador Midea horizontal de 300 litros, precio normal, 18 cuotas de 384.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 259.000. Contactanos al WhatsApp 099167000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo: viajar a donde más querés. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. A ver, Johnny, ¿estás ahí? Hacer cosas. Está hablando Barros Esqueloto, entiendo. Guillermo, ¿verdad? Así es, el técnico de la selección nacional está culminando esta conferencia de prensa que ha convocado Guillermo Barros Esqueloto para dar a conocer la lista de convocados del plano local. Luis Zárate, la gran novedad. Entre los convocados, Marcos Gómez también, Richard Ortiz, que retorna a la selección nacional, Robert Morales, Alberto Espínola de Cerro Porteño, Julio Enciso, y aclaraba también el técnico de la selección nacional que si estaba en condiciones el futbolista Hugo Martínez también iba a estar en la lista de convocados. Esto ya termina, Bruno. Ya acabo de enviar la primera etapa, la parte principal donde él anuncia la lista de convocados. Es muy importante que puedan escuchar, que puedan analizar, porque él tira lo que va a ser el próximo o la próxima selección nacional. En sus palabras, el señor Guillermo Barros Esqueloto, el técnico de la selección nacional. Podemos escucharlo en extenso, porque estábamos con las notas y no, la verdad que no nos esperábamos esta sorpresa de nombres, por lo menos, porque sí, creo que quedamos todos sorprendidos, ¿verdad? Ustedes también se habrán mirado ahí con los nombres que... Es lo que queríamos. Que es lo que queríamos, ¿verdad? Exactamente, porque sabemos que la idea es arrancar con una nueva selección, pero de tener a dos futbolistas que no llegan a 10 partidos, sorprende definitivamente esta convocatoria. Sí. Está muy bien. Johnny, aguantame un ratito, por favor. Volvemos más tarde contigo. Vamos a pasar la conferencia de Barros Esqueloto, ¿te parece? Vos tenés la lista a mano ahí de convocados, si sos tan amable. No tengo a mano, Bruno. Tenemos acá, vamos a colaborar. Redes ¿sí? sociales, por favor. Entendemos que estás ahí con el vivo y no hay ningún problema. Gracias, Johnny. Volvemos más tarde, ¿sí? Hasta cada momento. Gracias.
En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 492-811, www.atalayaseguros.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @Cerámica Itagua, en www.ceramicaitagua.com.py. Tenemos lo de Barros Esqueloto, Guillermo Barros Esqueloto. Si tenemos la lista, muchachos, por favor, acá a mano. Ya estamos con eso en 5 segundos. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo, porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. ¿Te gustaría agendar más cómodamente y administrar tus ingresos? Te traemos el plan ideal para tu spa o peluquería. Facilitales a tus clientes sus reservas y controlar tus ganancias con COVE S.A., una empresa que acompaña tu crecimiento. Comunícate con nosotros y recibí más información sobre nuestros servicios. Planes desde 220.000 guaraníes. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba, fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. A ver, tenés la lista de convocados, por favor. Bueno, tengo la lista. Primeramente voy a dar a conocer la del exterior, que ya se dio hace bastante tiempo, o sea, hace más de una semana. Anthony Silva, Roberto Fernández Jr., que vuelve a la selección, Ángel González, que continúa con este proceso, Gustavo Gómez, Robert Rojas, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Blas Riveros, que viene de Dinamarca, Richard Sánchez, Andrés Cubas, José Florentín, Matías Villasanti, Óscar Romero, Matías Galarza, otra de las novedades del Vasco, Jesús Medina, Sebastián Ferreira, Ángel Romero. Y hay que sumarles a estos jugadores Santiago Rojas, Robert Morales, la presencia también de Alberto Espínola, los 3 de Olimpia, Gómez, Richard Ortiz y Zárate, más Josué Colmán y Enciso también de Libertad. Bueno, vamos a lo de Barros Esqueloto, por favor. Dame 5 menciones y ya estamos con eso, por favor. Personal, aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Bueno, el partido con Ecuador y con Perú son 2 partidos que vamos a jugar con 2 equipos que se van a jugar la clasificación. Son equipos que Ecuador con un punto le alcanza le va a alcanzar para su objetivo, y a Perú con 3 puntos. Uno se imagina que van a ser rivales distintos, uno quizá donde viene a jugar a Paraguay y donde con un punto logra el objetivo, entonces el otro en Perú, hay que ver cuál es su resultado en Uruguay, pero quizá necesite ir para conseguir esos 3 puntos, y los partidos se pueden dar diferentes. Consideramos los jugadores que hay,
y lo vamos a analizar y vamos a tratar de hablar en la cancha, no hablar acá en conferencia y decir cómo vamos a jugar, porque no le vamos a decir a Ecuador cómo lo vamos a enfrentar, pero consideramos la situación, la coyuntura de cada uno de los dos y vamos a preparar el partido para ganarlo, obviamente, porque empezamos a partir del partido con Ecuador a tratar de construir nuestro equipo. Con respecto, la segunda pregunta era... Sí, que cómo se habló con los nuevos, que son muy jóvenes, porque ya había afirmado que habló con los que... Los jugadores jóvenes o los que tienen pocos partidos, como por ejemplo Julio Enciso, que tienen pocos partidos en la selección. Cada uno de aquellos jugadores jóvenes que están citados a la selección tienen que empezar a entender que cuando vienen a jugar a la selección van a competir contra equipos que tienen sus jugadores en grandes equipos a nivel mundial y tienen que dar el nivel, tienen que entender que tenemos que empezar a competir de igual a igual contra todos los equipos. Será cuestión mía darle una información táctica, motivarlo, generar expectativa, pero también será cuestión de su trabajo y de su actitud para poder llevar a Paraguay a mejorar. Es una cuestión de madurez que todos tienen que entender el lugar que ocupamos y a dónde queremos ir. Jorge Izquierdo, Universo 970 y Canal Gen. Hola, profe, por aquí, buenas tardes a todos también. Dos consultas también le quiero hacer, profesor. En cuanto a los que no están, jugadores que venían siendo convocados habitualmente, ¿hubo que hablar con ellos, explicarles ciertas razones o no hubo necesidad de eso? Tuvieron que entender que esto ya es un nuevo proceso también y había que probar gente nueva. Y la otra, con respecto, no sé si quiere responder primero, después le hago. No entendí la segunda. No, por eso, quiere responder primero y después le hago la segunda. Con algunos jugadores hablé porque ameritaba que yo hable, porque los considero que son parte para el futuro. Hay otros jugadores que se tienen que ganar en sus equipos volver a estar acá. Y la otra consulta, hay muchas novedades en esta selección, era algo que quizás se debía venir. El nuevo llamado Richard Ortiz, que hace muchísimo tiempo no era considerado, no estuvo en los partidos anteriores de estas eliminatorias, es una especie de premio también para él. Y con respecto a los chicos jóvenes que son llamados por primera vez, Zárate y Gómez, ¿qué criterio analiza como para que ellos sean convocados atendiendo que están asomando recién en primera división? Lo de Richard Ortiz creo que hay que aprovechar los momentos, como lo decía anteriormente. Está en un momento muy bueno, creo que es una pieza clave de esta reacción que tuvo Olimpia contra Fluminense, que no se ve todos los días y que hay que aprovechar el nivel de Cerro, el nivel de Libertad, todas esas cosas hay que aprovecharlas. Con respecto a los chicos Marcos Gómez y a Zárate, son jugadores que aparecieron, que tienen pocos partidos, pero que han demostrado una madurez como futbolista que los quiero tener al lado y los quiero ver. En la historia del fútbol hay un montón de jugadores que han estado en la selección y todavía no habían jugado en primera división. Mascherano, por ejemplo. Son ejemplos que, bueno, a mí los fui a ver, estuve en la cancha, estuve el domingo en Cerro, y en los partidos anteriores, los quiero ver, los quiero tener al lado. Última consulta, John Walter Ferrari, diario El Independiente. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto implica ser juez en este último combo en cuanto a la planificación que está mencionando, teniendo en cuenta los nombres que está llamando, muchos juveniles, más que nada para saber si podría tener esa posibilidad de ver un equipo más alternativo que los que acostumbramos a ver o lo que se acostumbró a ver en toda la eliminatoria, hablando de ese futuro? Y por otra parte, ¿cuánto significa convocar a jugadores que recién mencionó como Richard Ortiz por su presente para un proyecto a futuro? Con respecto a la última pregunta, hay de la selección de Paraguay. Anthony Silva tiene 37 años y en la actualidad es el mejor arquero de la Liga Mexicana. Así que mientras nosotros consideremos que los deportivos pueden ayudar a construir, pueden ayudar a ser mejores, pueden aportar cosas a la selección, van a ser citados. Son Anthony Silva de Puebla, Roberto Fernández de Botafogo, Ángel González de Porto, Santiago Rojas de Nacional. Los defensores Gustavo Gómez de Palmeiras, Robert Rojas de River, Luis Zárate de Olimpia,
Alberto Espínola de Cerro, Junior Alonso de Mineiro, Fabián Balbuena, Dinamo de Moscú, Omar Alderete de Valencia, Riveros de Brondby. Los mediocampistas son Richard Sánchez de América, Andrés Cuba de Nines, Marcos Gómez de Olimpia, Florentín de Vélez Arfiel, Richard Ortiz de Olimpia, Matías Villasanti de Gremio, José Colman de Guaraní, Oscar Romero de Boca Juniors, Matías Galarza de Vasco da Gama, Miguel Almirón de Newcastle, Jesús Medina de SSK. Delantero Sebastián Ferreira de Houston, Ángel Romero Cruz Azul, Julio Enciso Libertad, Robert Morales de Cerro Porteño. A esto le quiero agregar que si Hugo Martínez de Libertad hubiera estado en condiciones de ser citado, iba a ser citado porque lo venía haciendo muy bien, venía en nivel de selección, le deseamos una pronta recuperación y esperemos tenerlo pronto con nosotros. También me gustaría decirles que una vez que terminó el partido en Brasil, nosotros hablamos con los jugadores acerca de la situación que nos tocaba vivir y que teníamos que tener mucha humildad de recibir el presente y poder empezar a pensar en todo lo que había pasado y hacer un análisis para ver qué es lo que nosotros tenemos que mejorar y cómo, y empezar a construir a partir de estos dos partidos, que son los últimos dos partidos de eliminatoria, empezar a construir y desarrollar jugadores para tener una selección firme, fuerte, que tenga dos objetivos principales, que son la Copa América 24 y el Mundial del 26. Pero a partir de este partido con Ecuador se empieza a construir la selección de Paraguay. Lo más importante que hay a partir de ahora hacia el futuro es la selección de Paraguay. No hay nada más importante que eso. Tenemos que construir un equipo fuerte y sólido. Y los ojos de los técnicos de la selección es lo mismo el campeonato local que los jugadores que están en el extranjero. Tan importante es el nivel y que jueguen los que están afuera como los que están adentro. De acá en más vamos a construir un equipo firme y fuerte para poder estar o poder poner de pie a la selección paraguaya. Más adelante seguramente con Justo les vamos a dar una conferencia donde vamos a informar después de estos dos partidos cómo se va a desarrollar el año de la selección paraguaya en cuanto a los partidos amistosos y en cuanto a cuál es la idea. ¿Quiénes son los partidos amistosos? Que ya están casi todos arreglados, son 7 partidos que vamos a jugar después de estos dos partidos eliminatorios hasta diciembre. Y así que eso es lo que les puedo decir hasta hoy. Más adelante con Justo le vamos a dar la información acerca de todo el año de la selección paraguaya. Pasamos a la ronda de preguntas. Pedro Torres de Tigo Sports. Guillermo, buen día, aquí a su izquierda, digo para Tigo por Noticias. Le quiero consultar puntualmente sobre este llamado. Llamar futbolistas jóvenes del plano local. ¿Directamente es la idea que jueguen o que vayan a hacer grupo? Porque ha pasado que gente del plano local, cuando no estábamos en carrera por el mundial evidentemente, ha ido pero no ha tenido minutos. Me gustaría hacerle otra pregunta después. Bien, seguramente va a haber jugadores que los citamos porque van a tener minutos y van a jugar, y hay otros que los queremos tener cerca y ver y comprobar más allá de nuestro análisis que podemos hacer viendo un partido de fútbol. Pero empieza una construcción nueva con quizá algunos jugadores nuevos, pero también consideramos que hay otros que no han venido, que nosotros en estos 4 partidos que pasamos vimos lo que son, lo que nos pueden dar, y quizá estos 2 partidos nos pueden dar la visión de otros jugadores, lo cual no descarta a aquellos que jugaron en otros partidos, pero las dos cosas que vos me preguntás pueden ser para tenerlos, para conocerlos, y otros para tener minutos. Me tocaba preguntarle el otro día al presidente por la cuestión que se planteó, fue de público conocimiento, él comentó que charló con usted, él manifestó que es invariable, la planificación de la selección nacional se debe o no su alejamiento de la asociación. Hoy usted menciona una nueva construcción, evidentemente mirando al siguiente proceso mundialista. Eso queda así, de esa manera, no hay ningún vínculo entre lo que pasa dirigencialmente con lo que usted da. Yo te puedo hablar de lo deportivo, de lo político sé poco. Estoy muy agradecido a Robert
Harrison la posibilidad y a todo su comisión directiva de darme la posibilidad de trabajar, pero puedo hablar poco de la política. Sí te lo puedo hablar de lo deportivo, lo que son estos 2 partidos. Te reitero, con justo dentro de 15 o 20 días vamos a hacer una conferencia, informar cómo va a ser todo el año de la selección paraguaya, pero de la política poco. Víctor Villalba, Fútbol Laboral, Radio Monumental, 1080 AM. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. 2 consultas. Primero, sobre Gatito Fernández. En Brasil se habla de la posibilidad que Botafogo estaba negociando con la APF la posibilidad de no convocarlo porque tiene partidos decisivos en el torneo Carioca. ¿Eso está descartado? ¿Él va a estar en la selección o todavía se sigue hablando? Y lo segundo, insistió mucho con el tema de la construcción nueva de la selección. Y hay 2 nombres por los cuales ya le preguntamos en el pasado y que no están de vuelta: Derly González y Lorenzo Melarejo. Futbolísticamente no tiene explicación, pero tiene que ver con el compromiso, lo mismo que usted citaba la vez pasada. ¿Eso ya es caso cerrado? ¿Ellos no van a ser tenidos en cuenta? Vayamos de a poco. Lo que me preguntabas del Gatito Fernández, como te dije recién, no hay nada más importante que la selección paraguaya para nosotros y respetar el reglamento. Todo jugador que quiera estar en nuestra selección tiene que respetar el reglamento y tiene que poner por encima de todo nuestra selección. Yo hablé con Roberto va a venir, y eso es tanto para él como para cualquier otro jugador. No hay nada más importante que la selección. Respetamos los tiempos, no los citamos cuando no es fecha FIFA. Cuando es fecha FIFA es la selección a muerte. La selección a muerte. Los 15, 20 días, lo que diga el reglamento, con nosotros y a morir con nosotros. Con respecto a los otros jugadores, todos los jugadores de Paraguay pueden ser citados. Vamos a construir un equipo fuerte y sólido, cualquiera sean los nombres. Derlis, Melgarejo o cualquier otro. Consideramos a todos. Compromiso, profesionalidad y poner primero la selección es fundamental para nosotros. Manuel Troche, Radio 1 de marzo. Gracias. Estamos en directo, profe, para Radio 1 de marzo, para Mega TV también, profe. Con lo que estás diciendo, y terminando un poquito con la pregunta del colega, también se puede decir, por más que usted dice que todos los jugadores paraguayos tienen posibilidad, pero ¿se habrá terminado algún ciclo de algunos jugadores ya con esta eliminación que nos toca vivir en este momento para futuro, digo, y mencionando otra vez la construcción que usted dice? Pero un momentito, le quiero hacer otra pregunta. La construcción que usted dice de este nuevo equipo, profe, ¿puede responder y después le hago la segunda pregunta? No te entendí la última pregunta. Sí, que usted menciona mucho lo que es la construcción de un nuevo equipo. Con esto también nosotros podemos interpretar que se terminaron ciclos de algunos jugadores con la selección. No completamente. No. La verdad que uno estando en esta posición no le puede cerrar la puerta a nadie que quiera sumar. Hay que aprovechar los momentos. A veces vos citás un jugador que está pasando un gran momento, pero tampoco sabés si te va a poder llegar a la Copa América o al Mundial, pero hay que aprovechar los momentos. Y quizá esos jugadores hoy no estén en buen nivel a los que vos te referís y de repente cambian su presente y suman a la selección y construyen y ayudan a quizá a los más jóvenes a poder desarrollarse y dar consejos y estar encima en un momento donde nosotros lo necesitemos. No le cierro la puerta a nadie, hay que aprovechar momentos y obviamente hay que ir con una ideología, ir creciendo partido tras partido. Por eso es muy importante, más allá de estos 2 partidos de eliminatoria, los 7 partidos que vamos a jugar en fecha FIFA durante este año para poder armar lo que nosotros queremos. Y la otra, habló usted de 7 amistosos que ya tiene planeado, y bueno, va a dar más detalles con justo mencionó usted. Ahora, en cuanto a su equipo, no precisamente su equipo técnico, sino que su entorno, logística o alguna otra cuestión, ¿habrá algún cambio ya de aquí en adelante en su planificación, en su cuerpo técnico, repito, o en su parte logística para ir sumando también, profe? No, ningún cambio. No. Siempre siguen los mismos. Estamos los mismos, sí. Sí, profe, gracias.
Diego González de Radio BC Cardinal. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Le quiero hacer una consulta sobre ciertas cuestiones de futbolistas paraguayos en el exterior. Sabemos, mayoría de las selecciones con futbolistas en ligas top, en este caso. El hecho de no tener jugadores en esas ligas, ¿cómo toma usted? Porque aquí se juega su prestigio como técnico, como cuerpo técnico, de no tener jugadores en un nivel alto, en un torneo de nivel alto, Guillermo. Bueno, considero que lo primero que tenemos que hacer es lograr armar un equipo, tener un equipo, que el equipo trate de solucionar todos estos problemas que podemos llegar a tener de no tener jugadores en equipos grandes de Europa jugando. Tenemos que armar un equipo. Considero que es un paso muy importante armar el equipo y tener una base de jugadores que, más allá de que estén jugando en esos equipos como lo tienen los demás equipos de Sudamérica, poder competir contra ellos. Pero será cuestión nuestra de preparar a nuestros jugadores para enfrentar a esos equipos que tienen esos jugadores en esos equipos. Kevin Ledesma, Radio 1 y Canal 3. Buen día, profe. Estamos en directo para Deportes 1, Radio 1. Usted habló al inicio de la conferencia la cuestión de que les dio el mensaje después del partido contra Brasil al plantel de futbolistas. Ellos entendieron el mensaje que usted quiso brindar, porque también en ciertas partes de las eliminatorias sus jugadores, sus futbolistas, como que no aceptaban la crítica hacia su rendimiento propio dentro del seleccionado. ¿Ellos captaron el mensaje que usted le quiso dar después del partido contra Brasil? Yo no puedo hablar de lo que pasó antes de llegar a la selección paraguaya. Puedo hablar de lo que a mí me tocó vivir. Esos 4 partidos creo que fueron para mí como entrenador muy buenos en cuanto a la experiencia y en cuanto a qué hacer en el futuro para no repetir esta situación de no ir al Mundial. Puedo hablar de mi presente, puedo hablar de lo que yo tuve con los jugadores. Yo entiendo y vi que el jugador entendió la situación, que le golpeó el presente, estar fuera del Mundial. Y quizás considerando la situación, uno puede empezar a mejorar y puede empezar a construir si es consciente de su situación. Y encontré jugadores, fundamentalmente jugadores grandes, que han jugado en Europa y demás, que hemos hablado posterior al partido, los he encontrado que han recibido esa situación de una manera muy madura y con ganas de construir un equipo que pueda estar en el próximo Mundial y que pueda hacer un gran papel en la próxima Copa América. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Sabías que la lata es 100% e infinitamente reciclable? Por eso queremos invitar a todos a sumarse al movimiento Quiero Lata de Vol Corporation, escuchando su nuevo hit en Spotify y a ver el videoclip en YouTube. No te lo podés perder. Escuchar esto que les voy a decir. Les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Marzo de super descuentos. Aprovecha estos beneficios con descuentos en intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Lo más nuevo de
Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Taperu Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno, pensando siempre en tu tiempo y comodidad. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Griegur, el yogur griego de lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteínas. Griegur ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud, Unimed. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes, déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Está Johnny. Bueno, gracias Edgar. Sí, está Johnny. 13 con 12 minutos. ¿Cómo cambiaron una cosa? ¿Se acuerdan antes cuando estábamos pendientes de los árbitros del fin de semana? Hasta eso cambió, ¿no? Sí. Los clubes cambiaron también. Antes, hasta ellos estaban pendientes. Y también hablábamos mucho con los dirigentes, pues. Hoy, por ejemplo, no hablamos con el presidente nacional, con otro presidente. ¿Está Johnny? Federico. Ahí ya Wilson me dejó ahorita de conforme. Claro, Partido de Libertad, pues. Libertad Guaraní. Julio Osa fue el árbitro de la final. De Cerro Guaraní. De la pesadilla. Claro, por eso. Y justo lo ponen contra Libertad. Claro, por eso digo. Pues ese, por ejemplo, un partido como para que vos... es un partido especial. O sea, es el primer partido de Giancarlo después de la finalísima pitando a Guaraní. A Guaraní, exactamente. Por eso hace rato cuando hablaba del tema de justo oficialismo, oposición. Sí. ¿Cómo ahora vos sabés lo que va a ser clausura. Menos mal que clausura termina cuando, antes de noviembre. Y bien temprano sí, hay que ir al mundial. Esa es la despedida, ¿verdad? La despedida de este... Pero con este movimiento en la APF, ¿será que habrá viaje colectivo? Yo creo que... Me imagino... ¿Sabes qué? Me imagino a la oposición hace sí. como un tour.
Me imagino un avión de Petengil, otro de Totti y otro de Fierro. Pero ahí donde, ¿cómo es? Las entradas vienen a través de la federación, a través de la asociación. O sea, porque esas son invitaciones que viene Made in FIFA. Entonces... Hay un dirigente que estuvo increíble, que vamos a Johnny, un dirigente que no era un club grande, que tenía y entró con su hijo al vestuario de Francia. Francia-Croacia. La final. Camiseta con Pogba, Mbappé. Qué poder, Qué poder. Ahí, Johnny. Por eso hay explicaciones. Increíble. Johnny. Federico. ¿Por dónde arrancamos? Vamos con algo que dejó lo de Barros Geloto, vamos con Olimpia. Yo creo que a esta altura Olimpia, Federico. Adelante, por favor. Lo que prepara Julio César Cáceres para el partido contra el equipo de Ameliano el próximo domingo 20:15 en el Bosque de Paraúno, con equipo copero, con equipo que viene de dejar en el camino a Fluminense. Hoy práctica 18 horas en la Villa, y allí seguramente va a comunicar al grupo Julio Cáceres que va a utilizar lo mejor para lo que va a ser ese partido contra el equipo de Humberto García. Olimpia, que tiene a los convocados, el caso de Marcos Gómez, de Zárate y Richard Ortiz, ellos no van a estar para el partido del próximo 26, partido de regularización ante Sol en el este del país, al estar al servicio de la selección nacional, pero sabemos a esta altura Olimpia perfectamente puede poner a otro volante en lugar de Richard, a otro volante en lugar de Marcos Gómez. En lugar de Richard, por ejemplo, puede aparecer Adelio Zárate, está Orsuza, está Hugo Quintana, por Gómez también. Entonces, y Zárate a esta altura no es titular en el equipo Saúl Alcaraz. El caso de Alcaraz, consultaba sobre su situación y me dicen que está muy bien, que si el técnico decide ponerlo, él puede jugar el próximo domingo, o en todo caso recurrir directamente a Luis Zárate para que pueda jugar junto a Saúl en el cotejo por el campeonato local, Federico, compañeros. Más partido entre semanas, ¿verdad? ¿Cuándo arranca la ronda fase de grupos? En abril. Yo estaba buscando esta mañana, pero no había, Vos sabés que busqué en la página de la Conmebol, busqué en diferentes lugares y no hay una fecha donde arranque. Sí hay, por ejemplo, ¿hasta cuándo? ¿Se entiende? ¿Cuándo termina la fase de grupos? Sí, pero no cuándo comienza. Claro, el 25. Termina rápido, Sí, 6 semanas. No, lo que pasa es que, pues, ahí sí hay sentido, ¿verdad? A diferencia de nuestro torneo. La Libertadores termina en octubre. Sí. O sea, por el tema del Mundial. O sea, en noviembre tienen que utilizar para el tema de la preparación para Qatar. Entonces, porque uno dice, hay tiempo. Porque la típica es que en junio se liquida el primer semestre, que es fase de grupos. Y que en el segundo semestre los que terminan en tercer puesto van a la Sudamericana y octavo se juega de forma simultánea. Pero con esto de tener que acabar rápido el certamen y a fines de octubre va a ser la final en Guayaquil, yo no creo que se llegue a este tema de jugar como ocurrió en el retorno de la pandemia, jugar todos los miércoles durante 6 de forma consecutiva. Pero sí, yo creo que vamos a tener semanas donde se juegue de forma consecutiva, pero no los 6 de un tiro. 6, 7 es primera semana de abril, 4, 8, segunda semana ya es Semana Santa. O sea, bueno, hay 13 semanas. 5 de abril, 26 de mayo, gracias Edgar. En TC Sports, gracias. 1, 2, 3. 5 de abril entonces, martes 5. Entonces, y lo que dije. Martes 5 de abril. Si esa es la ventana, tenés 8 semanas, o sea, tenés 8 semanas para jugar 6 partidos. Igual, Sí, pero no va a ser como, yo me acuerdo hacerlo le tocó 6. Era 6 seguidas. Semana tras semana. Ahí está Johnny para la planificación también de Cerro Porteño. ¿Y cuántas fechas de fútbol paraguayo se habrán llevado a cabo? Ahora estamos con la 7ª, 8ª fecha no hay la semana que viene. Sí se juegan 3 semanas. 9ª, 9 fechas. O sea, van a quedar una rueda y más, digo, para lo que decía siempre Francisco Arce, de tratar de tener la máxima cantidad de puntos, lo que puede decir Garnero también, ahora que están punteros, ¿verdad? Pero entonces arranca oficialmente martes 5 de abril
y termina el 26 de mayo. La fase de grupo de la Copa Libertadores que se va a sortear, recordemos, el próximo viernes, Johnny. Y para Olimpia va a ser muy importante, Federico, ganar a Ameliano y encarar con todo también el partido contra Sol, porque después ya no hay descanso. Si esto se termina en muy poco tiempo, hay que poner un equipo alternativo en el campeonato local o mezclar y después encarar con toda la Copa Libertadores, porque Olimpia, la idea a esta altura es llegar lo más lejos posible en el campeonato continental, ponerlo mejor en cada encuentro. Entonces, para Julio César Cáceres y para el grupo, muy importante, contra Sol y contra Ameliano. 11 puntos, contra Ameliano 3, puede llegar a 14 para encarar ese partido contra el equipo de Sol y llegar a 17, teniendo primera fase de Copa, segunda fase de Copa, tercera fase y estar con 17. Va a ser algo muy importante para el equipo de Julio César Cáceres. Johnny, muchas gracias, muy amable. Hasta acá vamos. Adiós. Guaireña y General Caballero de Juan León Mallorquín. Los dos que no eran favoritos terminaron clasificando, ¿verdad? O no tanto, Sí, era sí, más sí. parejo lo de Guaireña con Nacional, porque Nacional... No, mira cómo está Guaireña en el torneo local. Está recontra complicado. Habrá sido el peor inicio de la era Troadio, que Pero es el yo tercero. creo que pasó por la priorización de la No, Sudamericana o pusieron en ambos casos sus equipos titulares. Sí, todos hicieron lo mismo y se dio lo del año pasado. Vos sabés que el año pasado también los que no eran favoritos clasificaron. ¿Y cuánto Yo me fue acuerdo, Guaireña 12 de con esto? octubre lo de Nacional, 900.000. 900.000. 1.125.000 hasta aquí. La Claro, recaudación, ¿verdad? siempre uno ya da casi- por sí. descontado lo de la clasificación porque el año pasado ya cobraron. Sin viaje. Claro, pero Jugaron en el Defensor del Chaco. Una plata, pero Mucha plata. importantísima, casi. Por eso ayer los muchachos lloraban. Yo le vi al arquero muy Sí, emocionado. Espínola estaba muy emocionado. Espínola estaba llorando. Él fue fundamental en el primer partido. Ah, Hasta con un penal. le tapó un penal a Carlos ¿Lloraba Arrua. por la Sí. plata o por la emoción deportiva? Por todo. Vos sabés lo que, pucha, vos ganás 5 No, pero millones de estamos guaraníes, hablando de hermano. plata y usted sale a decir que estaba llorando el jugador de la Yo emoción. digo que habrá estado llorando por ambas cosas. Ahora tiene un premio importante y no está ganando un punto, tiene Guaireña. ¿Hace cuánto que no va a muy mal en el tener torneo local. dinero y de repente No, y habrán estar- puesto una bolsa importante? Estar en la y- vidriera, porque Claro. quieras o Exacto. no la televisación del partido, jugar la Copa Sudamericana. ¿Qué está pasando en la BCTV? El Zócalo dice camionero. Prometen no cerrar más rutas, seguirán movilizados mientras analizan propuestas. Bueno, está hablando Cachito Salomón, está bien. Bueno, vamos a... Bien, Bruno, renovado saludo a todos. Bueno, nos confirmaba el vicepresidente de Cerro de Asuntos Jurídicos también, Agüero, lo que nos habías adelantado. Efectivamente, Cerro va a apelar esto, pero va a pedir la revocación. Sí, ese dato fue muy importante y esa aclaratoria que realizó el doctor Agüero, me pareció oportuna también su entrevista y que él saliera a hablar, a aclarar todo eso. Y lo de Vamos a Carrascal ver. ya para estos días, dijo, no sé si yo escuché mal, miércoles inclusive, podría ya el miércoles dijo, no sé si escuché yo mal, pero en estos días, miércoles dijo él, si mal no escuché. Lunes van a presentar la nota. No, yo te hablo lo de Carrascal, del acuerdo que ya hay entre las partes de América, Cali y Cerro, por la compra del 80% y 3 años de contrato de Carrascal con Cerro. Sí, yo la verdad que no recuerdo las declaraciones en ese sentido, Víctor Agüero, pero la información que tenemos es que a finales de ahora, la semana que viene, estaría ya confirmando Cerro la compra de Carrascal. Sí, no, nos dijo en estos días, ya confirmó que ya hay acuerdo inclusive. Sí, Y señor. es más, ya dio detalle, 80%, 3 años de contrato. Bueno, Importante. Juanma, vamos a la cuestión futbolística. Juega mañana Cerro Porteño ante Resistencia a las 20:15, antes un partidazo. El Libertad Guaraní. No, es el domingo. Es el domingo, pero Sí. espera porque yo estoy con el Mañana tema es 12 de octubre, Sol de América, primer partido a las 18 horas, un partido en donde si no gana Sol, podría ser el último partido de Juan Pablo Perdón, Pumpido. mañana, lo que dijo si tenés- Figueredo. Mañana Por eso. 18 horas, 12 de octubre, Sol de América en Luis Salinas. En Itagua. Y después Resistencia Cerro Porteño a las 20:15. Para el domingo es el que queda el plato fuerte de, primero el choque entre Libertad Guaraní, Libertad es local, 18 horas, y después Olimpia Ameliano 20:15. Y el lunes tenemos 2 partidos. O sea, no tenemos fútbol hoy, después de mucho tiempo, ¿verdad?
tenemos fútbol sábado, domingo y lunes. Lunes tenés 12 de octubre. Tacuarí. Lunes, espera, no mira esa parte. Tacuarí Lunes, espera. Lunes 21. Lunes 21, Tacuarí Nacional a las 18. Y General Caballero de Juan León Mallorquín Guaireña a las 20:15. En el Defensores. ¿Y Tacuarí Nacional dónde va a ser? En los Jardines del Quelito. ¿Se deshabilitó ya los Jardines del Quelito? Sí, señor. Bueno, gracias, Fabio. Vamos a la cuestión futbolística de Cerro. No, y hablando del tema de agradecimiento, acá en el Twitter nos mandan el calendario, acá Manuel, de las 6 semanas que hablamos, para que Olimpia, Cerro y Libertad ya tengan la planificación. Se van a jugar fecha 1-2, descanso, 3-4, descanso, 5-6, y así se llega. Así se llega a las 8 semanas que arranca la primera semana de abril y termina en la última de mayo. Entonces, va a haber descanso entre la 2 y la 3 y entre la 4 y la 5. Y se juega de corrido 1-2, 3-4, 5-6, esto para la planificación de los 3 equipos coperos. Bueno, y poneme música de Champions, hermano, porque lo que se viene, mamá querida. Hay un partidazo, un partido que resalta nítidamente. Y después vos decís, no puede ser tanta cosa. ¿Cómo puede ser que es justo el más favorito contra el teóricamente accesible? Si vos repasás la llave. Pero vamos a la Liga de Campeones. ¿Por qué estamos hablando de esto? Hoy a las 8 de la mañana de nuestro país se realizó el sorteo, mediodía de Europa, sorteo de cuartos de final de la Champions League. Salía yo de Canal 9 y ya estuve con ese tema, ¿verdad? Impresionante. Y así viene la mano. Real Madrid-Chelsea. ¿Se va al último campeón? Y lo va a hacer eso. Cuidar el partido en Londres se juega a puerta cerrada, ¿eh? Hasta ahora sí. Manchester City, Atlético de Madrid. Acá se va el Atlético de Madrid. Hasta acá llegó nuestro cholo. Hasta acá llegó nuestro cholo, y el que me diga lo contrario, que apueste algo o se calle para siempre. El City avanza y va por su pelea de llegar al éxito. Hay que decir que hay que decir que Cholo ya lo eliminó a Pep. En el Río de la Plata, como se dice, pecho, ¿cómo es? Que acá también se utiliza pecho frío. Sí. No sé. Vos sabés que yo hice el mismo ejercicio. Esta vez no. Pero creo, puse asterisco que... Es más... me parece que las otras dos son mucho más... No hay forma que Villarreal le gane a Juventus, y no hay forma... A Bayern, y no hay forma que Benfica le gane a Liverpool. No hay forma. Pero yo creo que hay forma que Chelsea le gane a Real Madrid, y creo que hay forma que Atlético elimine al mejor equipo del mundo para muchos. Ninguna, Federico. Vos sabés que justo recordaban en el documental que te comentaba, el documental de Simeone en Amazon, y ellos recuerdan que Simeone, Juan Fran y todos los jugadores del Atlético, nunca fuimos, el Niño Torres también, nunca fuimos tan sometidos, nunca nos sentimos tan inferiores como en aquella serie contra el Bayern Múnich de Pep Guardiola. Y habla el propio Pep también, de decir, nosotros éramos superiores, pero sabíamos que en una de ellos nos podían picar como una abeja. Y está muy bueno el documental. Sí, está muy bueno. Está muy bueno el documental cuando Simeone recuerda jugando por Atlético, le metió un túnel a Guardiola. Lo vi a Guardiola, sé que el tipo la movía. Me animé a hacerle el túnel y me miró sorprendido. Ahora están viralizando nuevamente esa jugada. Está muy bueno el documental. ¿Vos sabés que David Beckham, después de la expulsión que tuvo con Simeone,
el tipo quedó mal psicológicamente, porque todo Inglaterra, de la etapa de Santos, eran niños estúpidos. 10 El tema de leones la y un Paiguel. tonto. En el 98 le echaron la culpa de la eliminación a él, y él se compró una camiseta de Argentina de Simeone, y la tiene en su casa. Él se motivaba con esa camiseta. Ah, mira. Se motivaba, él la usó, después cambió una con Inter, Simeone jugando por Inter y él por el Manchester United, y la puso ahí, pero tenía una camiseta argentina, la de Inglaterra, y cada vez que estaba mal anímicamente por eso, miraba la camiseta y se iba a entrenar furioso. Cuenta David Beckham en ese documental, después le gana con su gol de penal. En el 2002 él tiene su toma la cierre. revancha, claro. Ahí tiene su cierre contra en Japón, Simeone que sí. se estaba despidiendo. Pero a mí no me volviendo a lo gusta que- el equipo de No, Simeone, no me gusta. A casi nadie, no me gusta lo de Simeone. O sea que como estaba, a mí me técnico, encanta. pero a mí le me encanta. respeto, yo le respeto. eso no. O sea que estaba mirando, es una estaba cuestión mirando el de compacto, paladar futbolístico. claro, A mí estaba vos me mirando. decís, no me gusta será. Pero son equipos agresivos, ¿eh? Está muy lejos de Atlético de No, Madrid. pues Chelsea juega menos el mucho mismo- más. No, el Chelsea tema por aquí le nomás. gusta más un poco Chelsea la Pero pelota. depende. Ataca más, no. Pero ese sí es Pero, el partido del Ariel, antagonismo puro. Esa final, por ejemplo, que empata Sergio Ramos sobre la hora, esa final le pegó un baile de Atlético a Real Madrid. No. Real la- Atlético. La que Atlético fue mejor. Sí, que es fue la mucho de- mejor. Es la de Milan. Es la que van a la tanda de La que penales. va a la tanda de penales, sí. Y ahí también esa- recuerda, esa fue Griezmann dice, pelota en yo los cuando recuerdo ese palos, penal que llegada. fallé, yo no puedo dormir. Y era uno de los mejores del Real Madrid, ¿eh? Era el Real O sea, Madrid la del do- que la del arrancaba 2013, ya con... Real Madrid Sí. lo peloteó. Sí. Por eso inclusive Cristiano Ronaldo en ese documental dice, nosotros sabíamos que en algún momento iba a llegar. En la del 2014, Sergio Ramos dice, Sí. no sé si fueron superiores, pero compitieron mucho mejor que el año anterior. Claro, y para mí mirando hay mucho cliché también, porque estaba mirando el compacto de United contra Atlético, y Atlético dio una cantidad de veces en pleno Old Trafford. Y jugando bien, ¿eh? De hecho, el gol viene con una jugada de circulación de pelota muy le muy habían buena. anulado un gol a Joao Le Félix. anularon también una gran acción que justo parte, y en el pero te digo partido- en que el partido de no se ida, colgó de Atlético fue travesaño. mucho más. Fue un No se colgó de accidente travesaño. el gol Yo del creo que hay sueco. mucho, no porque el técnico pues, le criticó a Simeone y su estilo de juego, pero El alemán estaba muy enojado. sí, El técnico del pero Manchester. llegó más que su propio equipo, Los que llegó con propios media ingleses se distancia. burlaron de Por eso la digo que liga. hay mucho cliché, hay Vos sabés mucho que es el próximo técnico rajado, defensivo. el técnico alemán de... No, pero él... ¿El próximo qué? El próximo rajado del Manchester. No, pero Está más cerca que- no, sí. él es interino. Él no Y va a ahora ser ya le técnico. van a- No, él vino para ser director deportivo. Y bueno, o sea, y él ahora va a ya quedar le como van a- director deportivo. Sí. Y después... Pero quemó ¿sabe? muchas No, fichas ya. y hoy tuvo que responder. El que más fuerte suena para ser el nuevo técnico del Manchester United es el actual técnico del Chelsea, a quien hoy le preguntan, hijo, muchachos, ustedes me ven menos comprometido, porque mi nombre suena. Hablamos de Thomas Tuchel, que es el gran candidato a ser el nuevo técnico del Manchester United cuando Chelsea se termine desbandando. No, pero yo no sé si va a ser tanto así, Dani. Vos sabés que ya hay una larga lista de personas que quieren comprar el club. Y entre ellos, por ejemplo, hay capital Un grupo árabe, hay un grupo árabe también. Grupo árabe, sí, pero más van a ir hacia, por ejemplo, los 3.200, el capital americano, y ahí le van a permitir, le van a dejar. O capital inglés, por ejemplo. Lo que pasa es que a Roman no le interesaba la plata. Y ya Y a sé, los americanos pero- sí. O sea, nadie va a entrar para perder. No, pero decime si Chelsea pierde plata ahora mismo. no Está sé. perdiendo. Está, Sí, es que el informe demostró. O sea, ese es un equipo que no es sustentable. no sé, pero tiene tanto Pero hoy, vendiendo ¿y por qué cree que un tiene jugador vendiendo Bruno, o sea, Chelsea le debe a Roman Abramovich. Pero de 20 años, hace 20 años que está Abramovich. Y sí, 1.500 millones de libras esterlinas. Pero eso no es mucho para un capital grande. No. Para un grupo No, o si para este- un... No, para comprar nomás Chelsea. Dicen hay que poner 3.000 millones. Y bueno, los árabes ofrecen 3.200 millones. ofrecen Por los árabes. eso, y para los grandes capitalistas no es... No, eso es como solemos decir para decir hola. Después tienen que poner el tema de... Te hablo de comprar el club, no te hablo de ahí entra el salario, los premios, no. Eso es para comprar el club, para decir, vos sos el nuevo dueño del Chelsea. Después tenés que... Es solo el punto cero a veces, ¿verdad? Y después Por seguir. eso... Bueno, pero tampoco Chelsea es que no vende, o sea, tiene premios por... ¿A quién por la vendió Champions, Chelsea? tiene-
No, tiene para vender, Dios. Puede vender no sé, Kanté pone a la venta y se sabe cómo se le van a ir encima los clubes. Pero ahí es como el tema de que él compra. Vos no están con nivel por PSM, dame por... No, pero si llega un nuevo capitalista, no sé. Pero yo creo que se va a vender. Yo no creo que Chelsea se vaya a desaparecer. No creo. No desaparecer, no. Pero a ver, hace un mes cuando empezaba la guerra, mucha gente decía, no, ¿qué va a hacer Chelsea? Es más, hasta tengo mi duda de ese tema de capítulo diminutio que le llaman de que baje su estándar de... Yo no creo. Yo creo que va a haber un capital ahí. Van a... Pero, volviendo a lo que va a desaparecer por el tema político Abramovich y se acabó la historia. Pero, parece, no sé. En Inglaterra, volviendo a lo que vos decías, el candidato uno es Thomas Tuchel para ser técnico del Manchester United. Mira vos. Ojalá que no agarre porque se va a quemar ahí. No tiene Manchester, salvo que comience a comprar jugadores. Manchester justamente que tiene un dueño norteamericano. Sí. Bueno, el próximo viernes es el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Repito entonces, Champions League, cuartos de final, Real Madrid-Chelsea, Manchester City-Atlético de Madrid, Villarreal, Bayern Múnich y Benfica-Liverpool. Estos son los partidos. Vamos a Juanma Cerro Porteño en un instante. Bruno, a lo que voy a decir para conectar lo de la Champions y lo que ocurre acá con el tema de la doble competencia. Estaban muy pendientes con el tema de las fechas, porque está como sándwich entre los dos partidos de Champions. El fin de semana, Liverpool-Manchester City. O sea, por eso Guardiola dijo, qué lindo desafío lo que se nos viene. Vamos a tener ahora la fecha FIFA, donde City tiene que largar a todos sus jugadores. Retornan y en 9 días tenemos que jugar Atlético de Madrid, Liverpool y Atlético de Madrid. Y ahí se juega con Como Liverpool también le va a pasar lo mismo. El campeonato se juegan porque a un punto está City de Liverpool y ya quedan, ¿cuántas? 8 fechas. Por eso en Inglaterra, a Liverpool le tocó a uno accesible y a City le tocó un dolor de muela, que es el equipo de Simeone. Y después ya está la semi también, ¿no? Semi a fines de abril y principio de mayo. Pero justo queda cuartos en medio del gran partido. No, lo que te digo, Premier. no están ya establecida la semi. No, por sorteo. ¿O va por sorteo, verdad? Por sorteo. No, ya está todo. Ya está todo. Real Madrid City. A la pucha. Puede ser una semifinal y la otra Bayern contra Liverpool. Hasta cuarto de final es el sorteo. Sí. Después ya Ahora ya se sorteó todo. Ya se sabe la ruta, cuartos, semis. Hasta Francia, sí. Claro, pero voy nomás a que a Liverpool le tocó uno accesible, a City le tocó uno que es complicado y justo los dos chocan allí el fin de semana intermedio entre el partido ida y vuelta. ¿Cuál es el cruce? Si pasa Real Madrid, Chelsea versus quién, Federico? Ganador City, Atlético. Madrid. Atlético. ¿Cómo quiero ver un City Real Madrid? Qué barbaridad. ¿Y el otro cruce? Juventus, Villarreal. Bayern contra Liverpool. Y yo creo que esa va a ser la... Pero en Real es favorito ante Chelsea. No, Chelsea es favorito para mí. Chelsea juega mejor. Es más, el año pasado Chelsea eliminó a Real Madrid. Chelsea eliminó a Real, sí. Lo que pasa es que Real Madrid tiene una polenta, hermano. No, y lo que recién dijimos, es probable que se juegue sin gente. No, que se va a jugar sin público porque dice que, primero que no pueden vender una entrada y que los abonados no son para Champions, son solamente para la Premier. La cantidad de abonados que tiene Chelsea, entonces no va a jugar a puertas cerradas. Claro, porque tampoco pueden vender entradas a los hinchas visitantes del Real Madrid. Sí, es que el Real Madrid es muy copero, demasiado copero. Ese es el tema, es muy copero Real Madrid. Copero. Y ahí le puede complicar el Chelsea. Y mira que tiene a Ancelotti en el banco. No, es tan fácil no va a ser fácil para el Chelsea. Ancelotti que le ganó a Cholo justamente esa final del 14. Viste que empieza el partido y Ancelotti comienza sin chicle, ¿verdad? Y a los 5 minutos empieza su... Y en esa final contra el equipo de Cholo, esa foto muy simbólica, casi icónica, donde está muy tranquilo Ancelotti y el que está gritando como loco es su asistente técnico, Zinedine Zidane. Hay una foto donde Zidane está gritando y Ancelotti como, ¿y a este qué le está pasando? Y ¿sabés que Zidane ahora es el principal candidato para dirigir PSG? Siempre se lo mencionó,
pero ahora con mayor fuerza, pero ¿sabes cuál es el freno de mano? Y ahí es donde uno va a decir, el tema de cuando se habla del River Boca, Cerro Olimpia, Peñarol Nacional, él está muy identificado con el Marsella. O sea, él es jugador y bueno, Marsella es el acérrimo rival desde que PSG es el equipo de los ricos. Pero si él está por encima de eso... Yo te voy a decir una cosa. Mónaco también en un momento dado fue rival de PSG. No, Mónaco. Y le anticipado. Ya te digo, los ultras del Marsella son unos enfermos. En un momento dado fue... ¿Y a quién le compró? No, Mbappé. Mbappé le compró al Mónaco. No pasa nada, muchachos, no pasa nada. Bueno, vamos a llegar y volvemos a nuestra realidad, nuestro torneo, lo de Cerro Porteño Resistencia. Para mañana 20:15. ¿Vos qué partido tenés el domingo? ¿Era Libertad Guaraní, Ariel? Libertad Guaraní, sí. Sí, y nosotros tenemos con Dani y con Chun Olimpia Cerro Resistencia mañana y Olimpia Ameliano. Con Federico. ¿Yo qué dije? Con Dani y Chun. Data grabación, hermano. Yo no tuve. Con Dani no tuve como Che, mira si te voy a llevar con Dani y con Chun, ¿eh? No, lleva un perito laboral. Claro, no me presento y me apercibo. No, acá tengo, con Dani y con Chun, no. A mí no me designaron. Bueno, vamos, dale. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py. Avon, volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983 625 254. Power Systems. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borgoña, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Bueno, modo radio, cuando es modo televisión, sí se tiene que respetar a rajatabla el tema de la pronunciación italiana. Porque es Ancelotti. Yo veo Angelotti, ¿verdad? Sí. Igual que de Siglio, pero en la televisión de Chiglio, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? No, y cuando y porque es más exigente ver lo de la televisión, pues no te perdono mucho. Tu amigo WhatsApp a veces también no. aparte, en la TV no hay amigo WhatsApp. Te puede llegar a vos, Twitter. Pero pero tu amigo WhatsApp, tu amigo WhatsApp son. Vos sabés si lleva tu WhatsApp a la Champions. Dani siempre, Dani siempre recuerda que cuando comenzó Mariano Clos a transmitir la Champions League, decía Neuer, y enseguida los muchachos le cayeron encima. No, pero ese tuvo que cambiarse el famoso. No, pero sí, este es un arquero medio del montón. Cuando jugaban el Schalke. Y después, cuando te volvés top, ya no puedes decir como. O sea, es el famoso. Si es de medio pelo, hasta parece que le puede decir. Ahora, si es el top y todo el mundo le está diciendo, ay, ya tenés que regular, ¿verdad? No. Bueno, vamos, Juanma. ¿Cómo estamos de tanda, Edgar? 15 menciones. Bueno, estamos bien. Después viene Johnny para Info de Olimpia. Sí, no. Por eso. Vamos. Juanma, te escuchamos. 21 futbolistas convocados para el partido de mañana, ante Resistencia. Francisco Arce llamó a Jan Fernández, Rodrigo El Popi Muñoz, Alberto Espínola, Williams Riveros, Alexis Duarte, Carlos Rolón, Luis Vargas, Alan Rodríguez, Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Robert Piris Damota, Rafael Carrascal,
Claudio Aquino, Alan Benítez. La novedad, Isaías Gavilán, extremo por derecha, surgido en las inferiores del Cerro Porteño, es uno de los gemelos que están en las inferiores del Cerro, y Isaías ya es el que es llamado ahora para este partido de mañana ante Resistencia en la primera división. Marcelo Moreno Martins, Alfie Oviedo, Robert Morales, Sergio Díaz, repite también Antonio Galeano y se suma a esta lista Fernando Romero. De estos 21 futbolistas, 3 van a quedar fuera de la planilla oficial. Mucha atención porque Francisco Arce estuvo probando en la semana modificaciones. Habíamos hablado la situación de Enzo Jiménez, que podría ser uno de los cambios. Así como están las cosas, Enzo iría al banco de suplentes y allí está la duda, porque en la semana probó Francisco Arce a Robert Piris Amota junto con Ángel Cardoso Lucena y Rafael Carrascal, una especie de triple, de 3 volantes en el medio sector. Por derecha participó Robert Morales, por izquierda Claudio Aquino y en la delantera Marcelo Moreno Martins. Es una de las opciones que maneja Francisco Arce. El probable equipo de Cerro Porteño con esta modificación que realizó Francisco Arce durante la semana sería con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, repite Williams Riveros, de vuelta no está convocado Juan Patiña por la lesión en la rodilla, Alexis Duarte, Alan Rodríguez. En el medio campo los 3 volantes centrales, y arranco con Robert Piris Amota, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, por derecha la presencia de Robert Morales, por izquierda Claudio Aquino y Marcelo Moreno Martins como única referencia en el ataque, la probable alineación de Cerro Porteño. Está perfecto, Juanma. Mañana 20:15. Último antecedente. Histórico, Ariel. Cerro Resistencia. 9-0. 9-1, ¿no puede? Romerito juega en Resistencia. Y Bobadilla le regaló los guantes a Fabiño porque tenía los guantes rotos, tenía Fabiño, ¿te acuerdas? Caegli era que gerenciaba Resistencia, Sí. y un montón de brasileños. Fabiño, el arquero de Resistencia, que tenía los guantes rotos. Sí. Y le regaló Aldo Bobadilla, en un gesto que se recordó mucho eso. Año 99, la última vez que jugaron Cerro Porteño Resistencia había sido en la cancha de Cerro, si no me equivoco, un día de semana a la noche. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres budín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el super. Upisa, el momento especial de tu día. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Pillupe Quitadol. Qué calor que hace. No importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir embo, el calor. Con nuestra hierba Indega Pantano Limón apagás el calor y todo lo que quieras con cedrón capi y hierba de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hierba mate Indega, proba pues. Para cada problema Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Zika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 060
61 572 967 Ciudad del Este. Jorge Anísimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Megal Suite Hotel. Estamos vamos, Johnny, acércate por favor. para, vos sabés que Federico, para cortar. Gracias. ¿Cómo estamos? Tan más importante que Johnny, ¿eh? 5, gracias. No, ahora sí, Johnny. Por favor, tome asiento, señor Juan de Dios González. De pie, señor. Ah, bueno, está bien. Sí, señor. Está bien. Muy bien. Johnny González, gusto saludarte, Johnny, ¿cómo estás? Bien, Bruno. Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, después de tanta alegría se viene un partido frente a Ameliano que... A ver, ¿cómo está la tabla, muchachos? Porque va a quedar ahí nomás Olimpia si gana y tiene el partido pendiente contra Sudamérica, que ya es la siguiente semana, el 26, ¿verdad? El 26. Olimpia tiene 11. Sí. Ganando va a ir a 14 y con una victoria ante el equipo de Sol, esto pensando directamente con relación a lo que Olimpia puede lograr, va a llegar a 17. Y Cerro Libertad tiene 15, ganando va a ir a 18. O sea que Olimpia va a culminar a un punto de Libertad en caso de una victoria de Libertad ante Guaraní. Si Olimpia le gana a Ameliano y le gana a Sol. Pero Cerro, no te olvides, Cerro está Claro. a 1 de Libertad. Exactamente. Cerro puede llegar a 17. No. 18. No, Olimpia va a quedar a 2, porque Libertad, es cierto, tiene 16. Va a ir a 19, Olimpia va a quedar a 17. Y Cerro va a quedar a 18. 19, 18, 17. Bueno, vos hay que poner esta grabación y no va tipo el Por eso, reloj de... si Olimpia de regulariza, Hugo Chávez, ¿eh? si Olimpia regulariza su partido contra Sol y gana, se pone a 2 de Libertad y a 1 de Cerro. A 1 de Cerro, exacto. Bueno, ¿y qué equipo está preparando? ¿Escuchaste lo de Zárate? Bueno, claro que vos estuviste ahí. Sí. Zárate... ¿Qué pasa? No, pero a la ya no puedo más hablar, ya. Richard Ortiz, Marco Gómez. No, fíjate. ¿Escuchaste eso? No, y porque estaba él ahí. Claro. Pues yo me imagino, no, hablando en serio, la verdad sorprendido los nombres de... Realmente, sí. ¿Verdad? Yo lo esperaba, Saúl. No, es que esperamos la misma convocatoria de siempre a lo mejor, ¿verdad? Y mira que Guillermo especificó, alguno es para tenerlos para el futuro. Para conocerlos, decía. Allí entra, me parece, el caso de Marcos y de Zárate. Sí. Y después está el tema del momento, porque lo que está jugando Richard. Y después, me parece que tiró un martillo, no un palo. Palo de Derlis y palo de Melgarejo. Sí, fuerte estuvo. O sea, yo creo que ahí, porque cualquiera hubiera dicho, vos ve la lista, porque yo me imagino que, como el hincha, y uno entiende, el malestar del hincha de Olimpia que se espera un poco, ahora que estamos eliminados, nos sacan a 3 jugadores capitales, porque Olimpia no los va a contar para el partido contra Sol de América. Y cuando estábamos, porque Derlis, y ahí me parece que explicó Guillermo Barros Esqueloto el porqué de cada convocatoria y de cada omisión. Bueno, Johnny, en un momento, por favor, ampliamos todo lo relacionado a Olimpia. Ariel Quesada, gusto de saludarte, gerente de marketing de Upisa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, excelente. Gracias, Ariel, por atendernos. Se viene el taller de cocina. ¿En qué consiste esto? Así mismo, Bruno. Bueno, en realidad es un taller de cocina en vivo, lo que nosotros denominamos workshop. Es un taller que en este primer punto es dirigido exclusivamente por nuestros chefs, clientes y especialistas gastronómicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el taller va a contar de 2 partes. Toda la parte que es de tendencia e innovación gastronómica, que eso va a ser la parte de la cocina en vivo, y también va a ser una parte teórica donde vamos a tratar temas de posteos, de márgenes de recetas e innovaciones con los últimos cortes de cerdo de nuestra línea de cortes. Así que va a ser muy interesante este taller de cocina en vivo. Ah, mira vos. Ariel, y decime una cosa, ¿cómo le está tomando a usted? Bueno, yo sé que vos sos de marketing, pero el tema relacionado a los cortes de ruta, de compañía, ¿esto le está afectando? ¿Ustedes estaban con la compañía? No, la verdad que nos afecta a todos, sobre todo en lo que es el tema de logística. Ya tenemos en zonas más conflictivas como la de San Pedro, nuestros camiones están parados hace 2 o 3 días
y son camiones refrigerados que dependen para mantener la cadena de frío de los alimentos. Estamos con dos problemas. Uno es eso y que se nos agota el combustible de los camiones. Entonces, estamos con ese problema para conseguir el combustible y mantener y asegurar la cadena de frío de nuestros alimentos, ¿verdad? O sea que doble problema tenemos con esta situación que hoy nos está afectando a nivel país. ¿Cómo se puede ver el taller? ¿Cómo se puede compartir? ¿Lo van a hacer a través de las redes sociales ustedes? ¿Cómo vamos a ir enterándonos de esto? Nosotros vamos a ir tirando cápsulas en vivo del taller. Este primer taller, como dije, era dirigido exclusivamente para chefs, ¿verdad? Pero esto es un disparador. Pensamos hacer esto más adelante, ¿verdad? Para nuestros clientes y consumidores. Unos talleres más abiertos, ¿verdad? Con chefs para que puedan ver el tema de receta y cocinen en vivo, ¿verdad? O sea que esto pueden ver en nuestras redes, tanto en Instagram y en Facebook. Nosotros vamos a ir tirando cápsulas promocionando el evento. Ariel, mucho éxito y siempre les acompañamos, con mucho gusto y felicidades. Gracias por atendernos, muy amable. Dale, muchas gracias Bruno por el espacio y que estén bien. Un fuerte abrazo. Ariel Quesada, de la gerencia de marketing de Upisa. A la vuelta viene Johnny con Olimpia, por favor. ¿A qué hora va a ser el sorteo de la Conmebol Libertadores y la Sudamericana? A las 12 el próximo viernes, ¿verdad, Johnny? 12. Mediodía. 12 del mediodía. Como los últimos años, virtual, solo para la TV. Ah, bueno, sí. Y vamos a estar pendientes entonces. Ya venimos con Johnny. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Herrera 1010, Casa Central, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp +595 21 289 1000. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Y Ropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Irendahueto ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tuempresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bruno. Gracias, Edgar. Cumplimos con todo. Con todo, Bruno. Bueno, muchísimas gracias. Johnny entonces ya viene con la info de Olimpia. Bueno, ¿qué prepara Olimpia para el domingo, mi querido Juan de Dios? Prepara Julio Cáceres para el domingo. Resta saber, lateral derecho, lateral izquierdo será Tito Torres, el arquero. Yo consultaba esta mañana y tiene chance para continuar en el arco titular Olveira. Porque dijo el lunes Julio Cáceres, este partido Olveira, el siguiente podría volver a Alfredo. Pero el cuerpo técnico me parece que le va a dar un premio a Olveira y que vuelva a atajar y que sea de ahora en más el arquero titular de Olimpia. Vos sabés, Johnny, que yo también pensé que para el partido del domingo volvía Alfredo, pero ante la no convocatoria de Aguilar a la selección,
Pues lo que yo pensé es que Alfredo ataja el domingo y en Ciudad del Este vuelve otra vez Gastón Olveira. Pero en estos momentos, ya que Aguilar no fue convocado, pero yo pensé que volvía Alfredo Aguilar para este domingo contra Meliano. Exactamente. Entonces, resta aguardar simplemente para definir el arco. Decía lateral derecho, o Tucu Salazar o Sergio Otálvaro. El mediocampo no se va a tocar. Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Derlis con Pollo Recalde. Ese será el equipo de Olimpia. Saúl, también su acompañante. Consultaba sobre la situación de Alcaraz. Él está bien, él descansó bien, está recuperado y podría ser titular en la zona central o en todo caso recurrir directamente a Luis Zárate, que puede jugar este partido no contra Sol porque estará al servicio de la selección nacional. Este chico Zárate, ¿de dónde salió? ¿De qué lugar vino? Él es de la cantera de Libertad y hace 3 años está en Olimpia. Él hizo todas las inferiores en Libertad y cuando llega a la mayoría de edad, Libertad el famoso le da el pase en blanco diciéndole, vos acá no, así como Cáceres también. No tenés lugar, entonces, y allí se fue a Olimpia. ¿Quién Cáceres? Luis Fernando Cáceres. El otro central. Él estuvo en San Lorenzo. Sí, pero fue liberado. Pero claro. él en Libertad también. Exactamente. Sí, vos sabés que la otra de ustedes destacaban el trabajo del Elías general Alfonso. Caballero. Elías Alfonso. También de la cantera. Ese es la cantera de Libertad Y también. bueno, y el número, muy buen jugador. El número 9 que le cambió la cara a Tacuarí también, Fernández. Marcelo Fernández. Marcelo Fernández, que entró contra Olimpia y la otra jugó como titular y ya rindió bien. Él está a préstamo, Federico. Él está a préstamo. Claro, él sigue siendo de Libertad. Pero acá estamos hablando de los Gerardo?